Hola, ¿qué tal a todas, todos? Bienvenidos a este episodio especial de una sección que no es tan concurrida en el canal, que se llama Polémica Literaria, donde no nos enfocamos ni en películas, ni en eventos políticos y en acciones de Morena actualmente, sino más bien en libros específicos, literatura en particular, que quisiéramos compartir con ustedes y que normalmente a veces ocurre, no sé si les pasa a ustedes, que uno lee un libro y tiene luego muchas opiniones al respecto, pero es difícil luego coincidir en esa lectura con otras personas. Y en el capítulo actual vamos a revisar Guerra y Paz de Tolstoy, por lo cual es muchísimo más difícil y raro que podamos los tres sentarnos a platicar algo así, pero además ocurrió de una manera espontánea, porque no lo planeamos, realmente cada quien la tomó como por su lado. Ahorita cada quien nos va a explicar un poco de dónde le surgió el interés, pero bueno, como sabrán, eso hace tan especial, creo yo, este episodio. Y bueno, no tiene mucho realmente yo que la empecé a leer, pero todavía no la acabo, como les venía comentando. A mí me surgió, ahorita les pregunto a ustedes, a mí me surgió el interés de leerla. Una vez que platicando con un amigo en la maestría me contaba particularmente de esas escenas de guerra y la idea de la niebla de guerra, que justamente eso a mí me llamó mucho la atención. Nunca lo había visto de esa manera y como veremos, de hecho es una de las formas desde mi perspectiva, más impresionantes de tratar los eventos históricos, que es eliminar la figura de los genios. Pero bueno, ese fue básicamente el impulso inicial. Entonces yo iba acabando este semestre de la maestría y dije, tengo un poco de tiempo, necesito empezar a leerlo. Y me enteré además que Cristian ya lo había leído, que Horacio también la acaba de leer. Dije, no, bueno, es el momento para abordar esa obra. Entonces, pues antes de pasar a el libro como tal, quisiera preguntarles a ustedes, Cristian, Horacio, ¿cómo se enteraron ustedes de la novela? ¿Qué los motivó a empezar a leerla? No sé, Horacio. Sí, hola, ¿qué tal a todos? Hola, Cristian, hola, Balam. Bueno, pues realmente este era yo creo que segundo intento por leer Guerra y Paz. Creo que alguna vez me ganó un entusiasmo similar al tuyo, lo traté de leer en medio de no sé si la maestría, el doctorado, y la verdad es que no le pude encontrar un espacio entre las lecturas académicas y pues de entretenimiento. Entonces, pues un libro de esta dimensión no lo pude y eso se sumó a que quizá yo no tenía tanto contexto pues de lo épico que llega a ser este libro y más bien tenía un contexto como, pues sí, del tratamiento histórico, pues de los personajes reales, ¿no? Que este libro trae de aquí para allá a lo largo de las, 1800 páginas en la edición que yo leí. Tenía contexto de eso, pero mi primera impresión, o sea, entrándole a los primeros capítulos, pues fue que me pareció muy telenovelesco, ¿no? Empieza a Sí. describir mucho de las fiestas de la burguesía rusa, que pues hablan en francés todo el tiempo y hablan de pura banalidad, me parecía. Y la verdad es que como que eso no me dejaba entrarle, por lo menos en ese primer intento. Y después ya le entré, dije, no, me voy a aguantar esto y ver qué empieza a pasar con los personajes. Y bueno, ya de ahí realmente no es un libro que uno tarde tanto en leer, incluso yo diría, para la dimensión que tiene, la extensión que tiene. Pero bueno, pues coincidió perfectamente. Alguna vez yo le pregunté a Cristian, o más bien rebotando ideas sobre qué libros podríamos comentar en su canal, pues le dije, bueno, yo estoy casi ya, no sé si está a la mitad de Guerra y Paz o no sé cuánto llevaba, le dije y bueno, se le hizo buena idea porque además me dijo, no, pues que Balam también lo está leyendo, entonces puede ser perfectamente un libro que trabajemos en el canal y bueno, pues eso, ¿no? Esa ha sido mi experiencia. Bueno, en mi caso fue menos inmediato, yo diría, porque si soy honesto, la época histórica que se trata en el libro no es de las que más me llama la atención. Tampoco soy tan aficionado de los literatos rusos como quizás otras personas. O sea, sí los disfruto, pero hay otros que me gustan mucho más. Sin embargo, un crítico literario alemán, que ya le comenté a Horacio hace algunas semanas, que se llama Marcel Reich-Ranitzky, tiene varios libros sobre la historia universal, digamos, de la literatura. Y en diversas ocasiones, él ya está muerto, cuando le preguntaban si nada más tuviese chance de llevarse un libro a una isla aislada, ¿cuál se llevaría? Y contestaba siempre el libro que hoy está en cuestión.
es decir, Guerra y Paz de Tolstoy. Entonces, eso de alguna forma me hizo sentir, pues no sé si culpa, una mezcla de culpa, empuje, necesidad de decir, a ver, pero ¿qué hay ahí que quizás mi prejuicio está evitando que me pueda como abrir a esa época histórica, a ese tipo de relato de la historia? Y como dijo Horacio, tuve ya cuando lo leí una experiencia similar, que al principio me costó, no me atrapó en las primeras, pues quizás primeras dos partes, yo diría. Pero una vez que entras y te familiarizas con los nombres, los personajes, ya yo no podía soltar casi la novela y sobre todo la parte media, pero bueno, ahorita vamos a hablar de eso, es la que a mí más me atrajo y más riqueza literaria, histórica, filosófica tiene. Sobre la parte final, hablamos al final. Sí, bueno, definitivamente como ustedes dos lo dicen, es un clásico y a mí me Un parece que a reto, sí. veces justamente este tipo de novelas que son tan famosas, yo contaría también, por ejemplo, Moby Dick, contaría El Quijote, Ujú. que son muy populares, Ujú. pero casi nadie se atreve a leerlas precisamente pues, por el tamaño, ¿no? Sobre todo, diría yo. Y sin embargo, me parece que justamente o sea, lo que yo me preguntaba es por qué lo hace así, ¿no? ¿Por qué es tan densa la lectura, tan larga? O sea, en comparación con las novelas que salen hoy en día, es, digamos, algo que no se vería o es algo realmente sui generis. Y a mí siempre me han llamado la atención también ese tipo de retos, ¿no? Como tú dices. Ujú. Pero bueno, Cristian, ¿nos tenías algunos datos para contextualizar un poco la obra antes Ujú, de empezar con el análisis? Entonces, ¿qué nos puedes ujú. decir un poco de este pequeño libro? Bueno, voy a tratar de acercarme al argumento de Guerra y Paz. No me maten por eso. Es un intento, es un ensayo. ¿Ok? Bueno, ¿cuál es el argumento? Guerra y Paz se divide en algunas ediciones en 4 libros, en otros en 6, complementados en la parte final con notas filosóficas del autor. Un dato interesante, o por lo menos a mí me pareció, es que originalmente el nombre fue Guerra y Nación, ya que se Mm, trata sobre los efectos de la guerra en la constitución de la nación rusa. Es decir, originalmente la idea del autor fue ver qué tanto afecta él, y eso lo hablamos ahorita, si existe tal cosa, al carácter de la nación rusa, las guerras o la guerra en general. Por eso, originalmente eso era el nombre del autor. Luego lo cambia a algo que me parece más acertado que el primer nombre. Sin embargo, creo que si lo pensamos en el nombre original, aún así hay muchas partes de la obra que indican que efectivamente trata por un lado de la guerra y por el otro de la ideología nacionalista. Luego, esta obra se publica en espera, creo que Ajá, no te confundes un poco porque yo había ¿por qué? encontrado que más bien empezó como Los Decembristas. O sea, como una novela que trataba de desarrollar el fallido intento de jóvenes oficiales aristócratas en el 25 contra el zarismo. Y que después, digamos, como intentaba darle contexto a eso, tuvo que regresarse a 1812. O sea, al inicio de ellos. Y al final terminó atrapado como en esa época histórica. Pero no sé si O valga sea, la pena decir todo eso o... no, no, está bien, digo, yo pedí que me interrumpieran y puedo estar equivocado. Yo nada más aquí cito en mis apuntes que en la obra que yo escuché en el audiolibro alemán, en la introducción, viene tal cual, que ahorita no me acuerdo del nombre de la traductora del libro, puso tal cual que el nombre original fue Guerra y Ujú. Nación y pone tal cual, lo acabo de leer, que según se trata de estudiar los efectos de la guerra en la constitución de la Ok, nación rusa. O ok. sea, lo que tú dices, yo tampoco lo puedo descartar, sin embargo, como tampoco soy experto ni en el autor ni en la historia de la literatura de esa época. Puede ser, quizás también, pero eso es lo que yo puedo poner en el link del episodio para que la gente me crea que en ese libro que yo tomo como base, ahí viene eso. En todo caso, culpen a la editorial alemana, pero que según yo es confiable. Pero bueno, no le No, bueno, pregunten a ChatGPT, por y favor. decir nada más que, o sea, este libro le costó como 15 años hacerlo. O sea, también fue un tiempo Sí. demasiado, demasiado grande. O sea, tuvo Ujú. seguramente 1000 nombres, fue originalmente como varias novelas, trató de unirlas. Es decir, lo trabajó de una manera total y justamente ya el nombre final, que sin embargo me gusta mucho. O sea, como la anatema Guerra y Paz me parece como genial y de alguna manera sí resume las escenas que Sí. vemos en la novela, ¿no? Estoy de Sí, acuerdo. porque Ajá, creo que vas, vas. también, digo, creo que tanto las dos versiones que ustedes manejan de un posible título original, pues sí, tienen lugar, describen bastante lo que sucede en la novela, pero
Yo no sé si estén de acuerdo en esto, pero Guerra y Paz me parece el más elegante de... O sea, quedó un buen título a final de cuentas. Sí, fue ese muy épico, sí. Porque bueno, es que a final de cuentas la guerra es totalmente, yo creo que protagonista en el Ujú. sentido del fenómeno que describan, bueno, quizá la historia, pero la guerra es el fenómeno concreto que está manifestándose en la obra de una manera magistral. Digo yo, ya hay varios autores que a veces hasta termino, pues no sé si imaginándomelos como en secuencias, a través de secuencias como tarantinescas de Nolan o de estos directores de cine Ujú. que le dan un lugar tan grande a la acción, pero a la acción contada de una manera. Y eso creo que la guerra se vuelve protagonista también de esa manera, ¿no? Y bueno, la paz, bueno, también yo creo que el contraste que está aquí manejando, ¿no? Pues los tiempos de paz como algo que también implica un movimiento muy particular, por eso me parece tan bueno el título que quedó, aunque lo que ustedes también manifiestan como posibilidad, pues también me parece que sería una buena manera de escribir algo de lo que hay en la obra. Estamos de acuerdo. Y como estaba por describir, la obra se publica en 1867. Algo que es curioso y me parece Sí. importante para mí como parteaguas es que, a menos que ustedes no compartan lo que voy a decir, pero me da la impresión que el autor no podía imaginar y no se quería imaginar que con esta obra haría una gran contribución a la Revolución Rusa, que fue medio siglo posterior a la publicación del libro. Y esto me parece resaltante, más bien eso me parece algo que se tiene que resaltar porque muestra una vez más que casi nunca debe de tomarse en cuenta la intención del autor cuando se habla de una obra. Porque eso no fue su intención, pero no importa, sino ya una vez que está la obra, tiene una vida propia, yo diría, tiene algo que ya no está ligado a lo que quería o no el autor para bien o para mal. Bueno, ahora sí a la trama. Les propongo, yo escogí los personajes que según yo son los principales. Si hay uno que ustedes consideran que omito, agréguenlo o agréguenla con toda la confianza del mundo. El primero, bueno, sería Pierre Bezukov. Él es hijo ilegítimo de un conde rico que tras la muerte de su padre hereda de la nada, digamos, una enorme fortuna. Y él es para mí una especie de centro, entre comillas, moral y filosófico de la novela. Luego, el segundo personaje principal para mí es el príncipe Andrei Polkonsky. ¿Quién Hijo, es él? ¿no? Él es un joven aristócrata y oficial que va a la guerra con grandes ideales. Digamos, tras una tragedia personal, concretamente la muerte de su esposa, se vuelve, digamos, interiormente frío y retraído, o sea, tiene un efecto sobre estructura de personalidad. La siguiente importante, en este caso una mujer, se llama Natasha Rostova. Ella es una joven alegre de una familia noble pero empobrecida y ella vive en una juventud, digamos, romántica desde mi punto de vista. Comete errores, etcétera, que le duelen mucho, pero luego a través de la novela hay, desde mi punto de vista, un proceso de maduración hasta que se convierte en una mujer y madre, entre comillas, responsable, diría yo. El siguiente sería Nikolai Rostov, que es el Ujú. hermano de Natasha, y él es un joven apasionado que va a la guerra y que, digamos, también está lleno de patriotismo por su país, por la lucha por Rusia. Sin embargo, se termina endeudando, decepciona a su familia, pero al final encuentra su lugar como, ¿cómo decirlo?, como esposo y terrateniente, digamos, ya en la parte final. Esos serían, Spoiler, spoiler. bueno, es que No, ya no se me me Cuidado hagan con los conoce. eso. spoilers, acuérdate. Bueno, es que está muy Nada que sea difícil. de final. Creo que se me olvida la princesa, que sería La María, no, Drubeskaya. más bien que sería María Volkonskaya. Y ella, ¿cómo es? Ella es profundamente, yo le llamaría religiosa. Devota. La Ajá, devota, exacto. pero no solo de la religión, de las personas. De las De personas, los. exacto. ¿Mm? Tengo mis apuntes que yo le puse que oprimida por un padre tiránico y se muestra en la novela como una figura callada, pero es, entre comillas, fuerte por dentro y se supera en algunas partes de la novela. Sí. Y al final, me da igual el spoiler, encuentra la, entre comillas, felicidad personal en el matrimonio con Nikolai. Pero bueno, una vez que ya quedaron los Qué personajes, Con manchado. Nicolai ¿de qué Rostov. trata? Ah, En Ya le que.
No pasa nada, no pasa nada. No Una sabía porque novela se Nicolás ya lo lee, andaba buscando. Sí, una sí, novela sí. se lee por el camino, no por el resultado. Es lo que el mismo libro les indica, pero ahorita les enseño de qué se trata. Bueno, Oye, ajá, vas. yo la verdad sí agregaría a Ok. los generales. O sea, los generales que están. Bueno, y el mismo Napoleón es el gran personaje real de la. El personaje histórico. Bueno, y Alejandro, digamos, la dinámica Bueno, sí, entre el Alejandro Alejandro. y Napoleón es muy Es que importante. justo ahí entra para mí ya el debate de la novela, porque ¿no creen que justamente el punto es que ellos no son los protagonistas? Sí, yo también lo ¿Que creo los así. O sea, emperadores? No es uno de los grandes puntos de la novela, es que él se burla de esos grandes hombres de la historia y de Sí. los historiadores que cuentan la historia partiendo de la agencia de los grandes hombres que mueven los hilos de la historia y trata de desmistificar esa visión de la narración de la historia y por lo tanto yo no los incluí en los protagonistas, porque si bien están presentes y bastante, sin embargo, yo diría que él mismo argumenta que ellos no son los importantes en el desarrollo de la historia y por lo tanto tampoco en su novela, ¿no? ¿O sí? sí, Podría ser estoy de una buena acuerdo. manera de verlo, sí. Sí, Sí, sí. estoy de acuerdo. Sobre todo me parece a mí que, digamos, sin duda, Andrei y Pierre son los personajes, desde mi punto de vista, son Tolstoy con dos posturas. O sea, son como dos Mm. hipótesis que lanzó Tolstoy a la Ujú. historia para ver cómo se desarrollaban. Y me parece genial porque justamente en diversas ocasiones eso se marca bastante, sobre todo, me parece que la primera vez que se ven en Licia Gori, Pierre y Andrei, justamente tienen actitudes totalmente opuestas. Andrei empezando a casarse con la idea de la masonería, con los ideales, incluso un poco de la revolución, del republicanismo, y por el otro lado, Andrei, como ustedes ya lo habían dicho, la muerte de su esposa, y entonces en una situación taciturna completa. Y conforme pasan la historia, creo que van justamente cambiando de situación. La próxima vez que se ven es a Pierre al que le Sí. va totalmente terrible y es Andrei el que está enamorado de Natasha y que van haciéndole como ese amor. O sea, de alguna manera siento yo que son como dos hipótesis que manda Tolstoy a este mundo Sí. para mostrarnos, digamos, cómo es que crecen y cómo se enfrentan y cómo dos posiciones terminan de alguna manera, siento yo, creo yo, quedando de acuerdo con el argumento que mencionaba Cristian, al final un poco en la irrelevancia, pero yo nada más quería hacer hincapié en el hecho de que, como decía Cristian, sí son ellos los actores, pero son los actores sobre todo como parte de la aristocracia. O sea, la aristocracia creo que es el objeto de observación, es lo que le interesa a Tolstoy Ujú. observar, que además esto mismo lo hace en Ana Karenina, lo hace después, décadas después de este trabajo, como también lo hace en su Mm. última novela, Tolstoy. Es decir, siempre parece ser que su punto, digamos, de mira, su punto de ataque era la aristocracia. Yo creo que porque Mm. primero participaba de ella, pero también porque quería mostrar las contradicciones tan tremendas que ocurren en su seno. O sea, mostrarla Ujú. precisamente como los aristócratas, mucho de esto que aparentemente es amabilidad, inteligencia y belleza, mucho es también como forma o apariencia. Yo creo que es a donde nos quiere llevar a observar la contradicción y por eso es que se vuelve siempre su objeto, ¿no? Sin embargo, a mí, digamos, eso también me parece genial porque creo que también muestra muchas de las potencialidades de la aristocracia en ese tiempo de Rusia, que yo creo que es muy importante el hecho de que haya sido aristocracia. Nos está mostrando, digamos, un momento de la historia de Rusia antes de que fuera una sociedad moderna capitalista completamente. Ujú. La burguesía en esa sociedad casi Mm. no, o sea, no es un personaje no tiene representantes como tal en la novela. Son más bien los aristócratas los que, como señalaba Habermas en Historia y Crítica de la Opinión Pública, Ujú. los aristócratas tienen en el rey, en el zar, el público que les es relevante. El resto, Mm. digamos, las grandes mayorías, son hasta cierto punto actores secundarios. Es la aristocracia la que tiene, digamos, la batuta aquí y básicamente vemos su desgracia, o sea, cómo caen de alguna manera en sus propias contradicciones y se enfrentan a la aristocracia que se está formando en Francia de parte de Napoleón. Pero sí, creo que tienes la razón respecto de ese punto. Yo de hecho diría que en la novela sí hay un héroe principal y yo diría que Ujú. ese es Besujov. O sea, sí diría que a Ujú. través de él se muestra toda la evolución que Tolstoy quiere mostrar en un personaje. En los otros más bien muestra, yo diría al lado de Besujov, a los que veo también en una mayor relevancia que el resto, es a Nikolai.
a Nicolás Rostov y al príncipe Andrei. A ellos los veo como que en algún momento, pues más como que terminan quizá de una manera que uno diría más lógica, ¿no? O sea, su propia trama se los lleva hacia donde desde el principio uno decía, ahí van a acabar, ¿no? Pero de Besukhov yo creo que es el del que muestra yo creo que incluso es un personaje que tiene más fondo filosófico, así lo diría, ¿no? Más, es a través del cual Tolstoy empuja muchas de sus ideas filosóficas, hasta yo diría más bien sus convicciones filosóficas, morales, de todo tipo, más profundas, es a través de ese personaje. De los otros dos, pues creo que son más estables en ese sentido. Muestra una línea muy, muy constante, ¿no? Sin embargo, de él creo que es el que, sin embargo, retratándolo como medio descuidado, medio hasta tonto, medio dejado, sin embargo, es a través del que muestra un movimiento, yo creo, más grande. Y yo diría hasta más impresionante, ¿no? Por todo lo que llega a mostrar en su destino y en sus acciones, en sus cambios de pensamiento, en todo. Todo lo que le pasa a ese personaje me parece como de una amplitud más grande. No sé si estén ustedes de acuerdo con eso. Pues sí, más grande y más trágica, perdón, también, ¿no? O sea, el tiempo, digamos, que lleva con Hélène, digamos, ahorita a lo mejor podamos acercarnos un poco más a eso, pero para terminar este comentario general sobre los personajes, decir que también creo que Pierre, de alguna manera, no sé si les parece, representa, digamos, la influencia tan grande que tenía la cultura francesa en ese tiempo en la aristocracia, que ahorita, digamos, que le decía a Cristian que estoy leyendo El proceso de la civilización de Elías, justamente él destaca mucho cómo las aristocracias en general desarrollaron el concepto de civilización como autoconciencia de sí mismos, precisamente como superioridad de la aristocracia francesa. O sea, básicamente la cultura cortesana, o digamos, la tradición cortesana, es la tradición francesa que comparten todas las aristocracias en Europa. Porque, aunque no lo parezca, todos los reyes tienen primos, hermanos e hijos en todos lados, ¿no? Son como una pequeña sociedad también. Entonces, eso me parece muy interesante, que Pierre es como el representante que viene de allá, de Francia, ¿no? Además, con esas ideas extranjeras. Además, el representante de la masonería. O sea, sí, muy, muy en ese sentido ilustrado. Y más bien Andrei es la vena profunda de la aristocracia rusa, que es más bien nacionalista, que quiere evitar, digamos, como fundirse con el resto de Francia. Y sin embargo, creo, no sé si ahí a lo mejor están un poco en desacuerdo, Horacio, cuando Tolstoy quiere explicar, digamos, el hecho de que Napoleón no solo no es un genio, sino que además es necesario que los militares sean todo lo contrario, más bien como mucho más brutales y crudos, lo hace a través de la voz de Andrei. Porque él es el que observa, él es el que dirige el ejército y es el que se da cuenta de alguna manera de las mentiras que dice su propia nación, ¿no? Eso me parece genial, porque al final los dos llegan, como les digo, o sea, son como dos hipótesis que llegan a esta conclusión, que es el argumento fundamental del libro. Sí, yo creo que sí. Y yo por eso también sumaba a Rostov, porque en él creo que se muestra más bien, sí, no con tanta conciencia, porque creo que esto que decías de Andrei, ¿no? Con él se muestra hasta de una manera crítica. O sea, él está tan metido tanto en la aristocracia como en el estamento militar, que los ve desde su esqueleto, ¿no? A través de su perspectiva, ¿no? Primero hay partes donde creo que a Cristian le empezó a gustar más la novela, donde se empieza a meter mucho en la perspectiva dentro del ejército y de ahí se arranca Tolstoy a hacer toda su parte ensayística acerca de su crítica al ejército, al pensamiento militar, a la ciencia militar, a la historia como ciencia. De ahí se va escalando de una manera tremenda, pero sí empieza con la perspectiva mucho de Andrei. Y en cambio con Rostov, creo que más bien sí muestra una cercanía de la aristocracia con lo militar, pero incluso más bien yo diría de una parte más ingenua. Digamos, del impacto de lo que diríamos ahorita la propaganda, ¿no? Sí. Para jalar a la población hacia el ejército. Y pues es un personaje que más bien le pasa todo lo que le tiene que pasar a un buen soldado, digamos, ¿no? Todas las crisis que puede tener, yo diría, en momentos de guerra y en momentos de paz un buen soldado es a través de Rostov. Y pues bueno, también ahí muestra su movimiento, pero sí estaría muy de acuerdo que en Andrei se muestra la conciencia, la crítica, pero desde dentro,
¿no? En Besujo, pues, más por su dejadez es casi salir de eso, pero para entrar hasta lo más profundo, para caer en el suelo más, ¿verdad? Cuando pasa lo de Moscú, ya no sé, digo lo de Moscú para no ahondar, pero también lo manda hasta el suelo y lo vuelve a sacar y lo manda hasta la miseria más grande y sin embargo regresa otra vez a su parte aristocrática, ¿no? A él, digamos, creo que a Besukhov lo pone más desde la inconsciencia, o sea, guiado por la inconsciencia y sin embargo es el que yo creo que tiene más, por decirlo así, méritos, ¿no? Lo decía, desde él muestra las ideas filosóficas, convicciones filosóficas de Tolstói se muestran más a través de él, pero pues más bien como que ahí es donde yo encontraría como la repartición de papeles en cada uno de esos personajes, ¿no? Uno muy consciente, el otro desde la ingenuidad y el otro pues desde la inconsciencia, pero brutal, ¿no? ¿Quieren regresar, o sea, dar un paso para atrás para explicar brevemente la trama o nos seguimos, digamos, con los temas centrales de la novela? Pues si quieres termina de dar esa trama para ya entrar. Ok, sí, muy breve. O sea, yo diría que en los libros 1 y 2 es una especie, como ya dejaron entrever ustedes, de introducción a la Rusia aristocrática. Vemos cómo el joven Pierre hereda, como ya dije, sin que se lo esperara, una fortuna muy grande y en consecuencia lucha por encontrar sentido y su lugar en la sociedad. Su búsqueda de integridad moral lo lleva a salones, a logias masónicas y a un, yo diría, complicado triángulo amoroso. De manera paralela, el príncipe Andrei planea dejar la corte para obtener fama como oficial luchando contra Napoleón. Y la pregunta en esta parte de la novela me parece que es, bueno, ¿cómo afectan, digamos, las ideas personales, el manejo de la, entre comillas, responsabilidad histórica? Eso creo que es una pregunta que por lo menos para mí atraviesa esta parte de la novela, del libro. Luego, en el libro 3 y cuarto marcha, digamos, la trama hacia la guerra y el regreso al amor. Porque hay una especie de cosecha de la agitación política que se refleja en las famosas escenas de batalla del libro, concretamente Austerlitz en 1805, una victoria francesa completamente desalentadora, y Pierre comienza ya a observar el horror de la guerra y comienza a buscar sentido en una actitud más hacia el interior, mientras que la joven Natasha experimenta sus primeros pasos hacia, digamos, la vida adulta. Su impulso amoroso por Andrei es severamente probado por las noticias de guerra. Y aquí, en estas páginas del libro, me parece que la cuestión central o una de ellas es, bueno, ¿qué papel juegan las esperanzas y decepciones en tiempos de cambio? Luego ya en el libro 5 y 6, la llamada catástrofe de Moscú es una especie de punto de inflexión, porque la invasión napoleónica en 1812, lo que conlleva el incendio de Moscú y una, yo diría, cruel retirada que marcan esta parte del libro, para no caer en descripciones que yo no tenga la capacidad de narrarlo como el autor. Pierre cae, aunque sea spoiler ni modo, prisionero en Rusia, experimenta algo que ya no me gustó tanto del libro, una forma, digamos, de despertar espiritual. Andrei, por el otro lado, es gravemente herido y descubre pronto, digamos, el profundo significado de la cercanía humana a través de su cercanía con Natasha. Entonces, Tolstói no describe estos eventos históricos como una gran secuencia, sino algo que me gusta mucho es que hay una especie de distancia de la historia por acercamiento a las posiciones subjetivas de los personajes, pero en vez de que eso sea, digamos, una privatización de lo que estamos leyendo, más bien yo le llamaría que es un multiperspectivismo de la novela que le agrega mucha riqueza a la hora de leerla. O sea, digamos, es mucho más allá de nada más un recuento, porque yo ahorita cuando lo expuse, yo me doy cuenta que parece casi un recuento histórico, que sí lo es en el fondo, pero en muchas partes es muchísimo más que nada más una especie de secuenciación de lo que pasó en la historia. Y ya al final, que ya para acabar con la trama y para que hablen ustedes, hay un epílogo que son ensayos filosóficos
que, digamos, donde él reflexiona sobre la paz, la metáfora de la historia, y donde la pregunta principal para mí es, bueno, ¿qué tanto hay una forma de eficacia de los movimientos populares y cuál es la relación entre el individuo y la corriente del tiempo? Que ahí más bien yo lo apunté en términos de Freud, bueno, ¿cuál es la relación entre nuestro tiempo de vida y el tiempo del mundo y cómo lo manejamos y cuál es la influencia, etcétera? Porque creo que hay una lectura conservadora y una no tanto de esto. Y bueno, eso más o menos es con mis limitantes, con mis capacidades limitadas, lo que puedo hacer en cuanto a síntesis de la trama, que me parece un acto bestial de una novela así, pero para quizás gente que no tenga mucha idea, por lo menos tenga una probadita de qué trata. Sí, yo estoy de acuerdo que uno se puede poner a narrar esto como si fuera una, pues sí, una novela histórica y pues nada más ver cómo los personajes son un pretexto para hablar más bien de los acontecimientos históricos como llevados a la ficción un poquito. Yo creo que no, más bien sí es como un juego de perspectivas donde de repente pues lo que está en el trasfondo es todos los sucesos históricos y la popularidad de Napoleón. O sea, esto que a veces nos muestran a través de diálogos, pues de los personajes en medio de fiestas, de tertulias, y que de repente es Napoleón en todos los puntos a los que llegó, pero como tema de conversación, o sea, como una especie de noticia fresca de la cual están hablando en los diálogos de aristócratas, ¿no? Y de repente, no, de repente sí es incluso estas... No sé, por ejemplo, por ahí, si uno pues abre en Wikipedia la biografía de este general Kutuzov, va a encontrar esa imagen que describe Tolstoy en una de los cuarteles militares, bueno, de las reuniones militares, de consejos militares que tienen, donde están reunidos todos los generales alemanes, rusos, italianos, y que hay una niña subida en un mueble, no sé si recuerdan esa parte, que la niña se refiere a Kutuzov como su abuelo. Está esa imagen en la biografía de Kutuzov en Wikipedia, porque bueno, pues un poquito sí es... y sin embargo en la novela Tolstoy le está describiendo como dentro de la trama, ¿no? Como una cosa que no digo, si uno no tiene ese tipo de datos, pareciera que está haciendo un plano continuo entre la historia de los personajes aristócratas y los hechos históricos, pero siempre creo que sí dándole una especie de relevancia muy grande a lo que le pasa en las vidas a los personajes, ¿no? O sea, uno también puede ver esta novela como una historia de amor, o sea, también toda la tragedia del amor, o las tragedias, porque son varias, hay varias cosas que a los personajes les pasan a través del amor. Eso también, uno puede ver eso como algo de lo más relevante de la telenovela y todo lo demás pasa a un trasfondo, ¿no? Yo hace rato hablaba de los generales militares, o sea, también alguien que le guste mucho pues decir, el énfasis militar de esto, también lo puede ver como un gran primer plano de la novela, ¿no? O también, pues, y creo que ahí estaría muy de acuerdo con lo que decían al principio. Napoleón y Alejandro, el zar Alejandro, quizás sí son los que pasan más tiempo en el fondo. Los que en este juego de perspectivas, los que quizá tienen más esta cualidad de ser un fondo y no una... A pesar de que sí hay momentos en los que se suelta por ejemplo, hay una carta de Napoleón a Murat, que es una carta, me parece, auténtica. En algún momento diálogos que supuestamente Napoleón tuvo en medio de las batallas, pero sí son menos, o sea, sí es... hay poco interés y creo que cuando surgen estos personajes, pues a veces o los ridiculiza, los condena un poco, pues al zar a veces le tira ciertas flores, lo muestra como un inútil en ciertos momentos. Y sí, siempre como con mucho cuidado de no ponerlos en el plano principal tanto, no sobreexponerlos, ¿no? Y eso creo que o sea, es una cosa, digo, yo diría muy sofisticada en cuanto a narración. Se ve que Tolstoy pues lo hacía ya por la figura consagrada que era, pero de una manera, yo a veces también me lo describía a mí mismo como una especie de tejido, ¿no? Como de tejer con un personaje ciertas cosas que cierto personaje está sosteniendo
incluso en un sentido de la historia, de los hechos históricos, de cierta manera, ¿no? O sea, el personaje y su historia de amor, o su historia con su padre, o su historia con tal otro personaje, está sosteniendo cómo están pasando las cosas en la historia y en las batallas y demás, ¿no? Es increíble, realmente, no sé cuántas novelas hay estas realmente en toda la literatura mundial, ¿no? Sí, no, definitivamente es una novela impresionante. Bueno, yo quería abordar un tema en particular que a mí me gustó Ujú, y que quizás a Cristian, por lo que veo, no le gustó tanto porque creo que me comentabas que te gustaron más los de guerra y también tú, Horacio, ujú, dijiste que como que la primera parte ujú, no te convenció ujú. tanto y a mí más bien me ocurrió al revés, o sea, como que la primera parte me encantó, o sea, pero sobre todo, digamos, porque es que me pareció increíble, digamos, observar una dinámica de poder entre la gente de élite que no tenía que ver necesariamente con el dinero y que era entre gente muy educada. Eso me impresionó muchísimo todo el tiempo. O sea que, digamos, en esas primeras escenas donde la princesa Drubetskaya justamente se vale y dice, bueno, yo hago las mejores fiestas, entonces tengo que juntar aquí como en las Mm. tertulias a la gente más importante, pero no se juntaban solamente como para beber, para como drogarse, como para hacer cosas así, sino que su deber era traer a alguien que tuviera un tema de conversación interesante, alguien que le diera de comer, ¿no? Es como un plato que se sirve a tus invitados. Y por un lado manda a Pierre, por otro lado manda a otro personaje, y justamente ellos empiezan la conversación, ¿no? Y su deber, digamos, además, es que la conversación no decaiga, sino que se mantenga, que fluya. O sea, de alguna manera yo me lo imaginaba, a lo mejor porque estaba leyéndolo en ese tiempo, ¿no? Pero esto que dice Habermas sobre cómo la opinión pública se hizo en una muy buena medida cuando este tipo de élites empezó a autoilustrarse a sí mismos. Y esa autoilustración no ocurrió Mm. como pudiera suponerse de una manera romántica por un método deseo de cultivarse a sí mismos. No. O sea, lo que nos muestra la novela es que en una muy buena medida ese tipo de habilidades y esa alta cultura, por así decirlo, se desarrolló en un contexto en que era un mecanismo necesario para ascender socialmente. Es decir, solamente, digamos, como en la aristocracia se tenían como los mejores gustos, las mejores formas, también se valoraba mucho la inteligencia. Hoy en día ya no es así. O sea, hoy en día, para subir, digamos, en los puestos, no es necesario eso, sino otro tipo de habilidades, tener dinero en todo caso. Pero no, ya no es, digamos, tan valorado la cuestión de, siento yo, como este tipo de instituciones que se dirigían a la plática, a la discusión que sí, ocurrían en la aristocracia, pero sí daban, digamos, como actividades colectivas de reflexión mutua. En cambio, digamos, cuando vamos al cine, no discutimos, estamos 2 horas ahí viéndolo y si salimos de repente puede que sí platiquemos un poco, pero no es lo común. Y cuando vamos, digamos, a un evento como de música, también es lo mismo, o sea, vamos, escuchamos y no necesariamente, digamos, se necesita platicar para disfrutarlo. Pues, o sea, yo siento que nos habla mucho de una época en la que todavía era así. Y ya nada más para terminar, creo yo que es muy bueno cuando, por ejemplo, el príncipe Vasily menciona a Tolstoy que él es extremadamente cuidadoso, extremadamente cortés en las formas. Trataba a todos de manera sumamente respetuosa y les daba por su gusto o por su ambición. Pero no era que él lo quisiera hacer, sino que simplemente es su forma automática de ser. Es decir, ya no lo necesitan, sino que ya ni siquiera recuerda por qué hace lo que hace, sino que ya está tan acostumbrado, digamos, a ese tipo de vida que lo hace automáticamente. Y ya nada más que quiero terminar con una cita, como les decía, del proceso de la civilización que me llamó mucho la atención y que creo que queda perfecto, que describe muy bien. Digamos, ¿por qué los cortesanos tienen esas formas, no? Y menciona Elías, el autor del libro, a una persona que justamente habla en el siglo XVIII sobre lo que significa ser cortesano. Y dice, lo mejor para ser cortesano es hacer creer al otro que se está dispuesto a servirle en todo momento y con todas las fuerzas, aunque muchas veces no tengamos tal inclinación o no queramos por muy buenas razones. Para eso está la cortesía, que nos hace reflejar tal determinación en nuestra compostura que el otro queda convencido necesariamente de nuestra voluntad de servicio. Yo con esto, digamos, siento que lo veía constantemente, sobre todo, digamos, en la actitud de los sirvientes a los aristócratas. Pero no es lo que, digamos, esta distinción no es que no deje de ocurrir. Yo creo que sigue pasando, digamos, entre los trabajadores de Amazon. Lo que, como les comentaba al principio, me llama mucho la atención de esta parte es que la educación es una mediación necesaria. Eso es, digamos, lo que me parece tan impresionante, que
De ahí viene, o sea, ahí sí me explico lógicamente por qué surgió la alta cultura en muchas otras partes de Europa. O sea, precisamente porque existía una presión social para que existiera. No era un fin tampoco en sí mismo. Pero bueno, no sé cómo ustedes vean esta primera parte como más cortesana. O sea, sí observo rasgos de lo que mencionas, sin embargo, yo lo recuerdo muy a menudo más bien como el intento de eso, pero en la superficie nada más. O sea, siento que si pienso en los personajes, casi todos se manejan ya en esos espacios que dices, o son empujados o dominados en muchas partes más por complejos, por ambiciones, por hipocresía, por intrigas, por cegueras ideológicas. O sea, recuerdo pocos pasajes, o sea, páginas donde yo, digamos, podría afirmar lo que tú dices en cuanto a, por lo menos estoy atribuyéndote eso a tu argumento, la profundidad de las discusiones o de las pláticas. O sea, sí vi ese hábitus que mencionas, sin embargo, no vi como esa idealización o quizás romantización sin que yo le adjudique eso a algo peyorativo en lo que narras. O sea, yo sí lo vi más como, dijo Horacio al final, como telenovelesco eso. O sea, con claro, chispazos, de repente hablaban sobre una que otra idea muy interesante, con un afán como de tertulia de ese entonces, con, digamos, una aspiración más allá de la plática banal o lo que hoy se llama el famoso small talk, que ya se asumió como que cuando estás con alguien que no conoces hay como ciertas cosas que no puedes abordar y habla de todo menos lo que sea interesante, porque eso, con eso vas a caer mal, pero no creo que desde mi punto de vista eso se aborde tanto en la novela. No sé si Horacio quieres decir algo o yo Sí, hago el yo siguiente punto básicamente, más. o sea, yo lo que compartí hace rato de esta perspectiva telenovelesca que me quedó de la primera parte, sí cambia. Para mí sí cambió. O sea, no es una, ya vista en retrospectiva, ya vista todo lo que teje alrededor de eso, cambia. Sí creo que ahí es mantener esas tertulias, sí, al borde de la banalidad de repente, me parece. Pero, sin embargo, hay momentos donde dice, bueno, pero es que eso también tiene un lugar y es un termómetro. O sea, a mí esa es como la advertencia que me queda. Es decir, aquí hay un termómetro de algo, ¿no? Llega un momento, por ejemplo, donde a esas tertulias les da la cualidad de mostrar una diferencia, una diferencia de lo que está pasando en San Petersburgo a lo que está pasando en Moscú alrededor del mismo suceso. Hay un momento donde Tolstoy dice, bueno, pues es que en estas tertulias, lo tengo ahí subrayado en el libro, que dice, es que en estas tertulias es donde se veían más las cuestiones de forma, ¿no? Que quizá de contenido, ¿no? Y son tertulias donde, por ejemplo, es un termómetro de aceptación, por ejemplo, a ciertas figuras. En algún momento dicen, bueno, pues es que en una tertulia el príncipe Vasily estaba condenando al general Kutuzov y en la siguiente ya lo estaba idolatrando y estaba celebrando que lo volvieran a ascender a máximo líder de los ejércitos, a jefe supremo. Y en algún momento no, pues es que en Moscú la aristocracia estaba con un nacionalismo muy fuerte y en estas tertulias estaban todavía había el loco que se atrevía a idolatrar a Napoleón y a decir que se tenía que firmar la paz con Napoleón. En algún momento dice, bueno, pues es que esta gente no tenía contacto con la guerra y entonces desde su posición cómoda estaban mandando las instrucciones para Kutuzov y los generales que estaban en el campo de batalla, cuando realmente Kutuzov, pues por eso no contestaba de repente, ¿no? No les contestaba las cartas porque era una influencia totalmente descontextualizada de la guerra, pero sí está mostrando, me parece un termómetro y yo diría, bueno, es que sí, yo sí acabé disfrutando mucho esas partes de la novela. No las pondría en el centro, no, de todos modos sí lo que pasa en los campos de batalla y lo que pasa más cerca de la acción y de ciertos personajes que justo dejan de estar ahí, dejan de estar en esas reuniones. O sea, los personajes principales después de esa primera parte ya no vuelven a aparecer en estas reuniones, más que de una manera muy, muy incidental, ¿no? Los que se quedan pues son los de siempre, Vasily, la princesa Drubetskaya, y en cambio pues Andrei y Pierre pues ya empiezan a ignorar eso, ¿no? Ujú. Y creo que ese o sea, también es parte, o sea, está bien puesto, sin embargo, ¿no? Está bien puesto y
creo que sí puede uno sacar algo que sostiene mucho de la novela, de esas tertulias telenovelescas al principio. Bueno, yo nada más quisiera, así para terminar ese punto también, mencionar el caso de Boris, porque a mí me parece que ejemplifica un poco lo que trato de decir, que a Boris no le interesaba en lo absoluto, como tú dices, Cristian, y como dices Horacio, a lo mejor era algo telenovelesco para él, y sin embargo, sabía él que para poder ascender socialmente tenía que leer. O sea, él mismo tenía que forzarse a leer, a cultivarse, a escuchar música, porque sabía que iba a pertenecer a la clase alta y que además ahí era muy valorado. Eso es, digamos, lo que digo, que ese sistema pedía eso. O sea, y que seguramente ahí salían personajes como Pierre, por ejemplo, que en las primeras reuniones lo que hizo fue, no me importan las etiquetas, ¿no? Yo hablo de la Revolución Francesa porque a mí me llama la atención, ¿no? Y se armaba el debate, lo que sea. Pero al final de cuentas, es algo que en ese tiempo el sistema recompensaba adecuadamente, porque era una forma de estatus social, si lo quieren ver así. Lo que yo digo es que me parece muy, digamos, como también trágico que si bien en ese tiempo era falso, lo que quieras, pero ahí estaba y exigía la oportunidad, hoy en día yo creo que es cada vez más difícil que, digamos, como una condición para acceder a las clases altas sea la educación o, digamos, como la alta cultura, como lo hemos platicado en otras ocasiones. Es más bien al revés. Eso se está perdiendo de una manera brutal. O sea, solamente por eso me llama tanto la atención ver una época en la que era distinto, ¿no? Una sociedad que funcionaba de manera distinta. Porque ahora vemos, digamos, en los trabajos que también se repite esto de la cortesía, ¿no? De si llega el jefe hay que abrirle, hay que llevar el café, etcétera, etcétera. Pero ya no está mediado por otra, digamos, parte cultural que por lo menos me llamaba la atención en Rusia. Pero bueno, no sé si ahora quisieran más bien abordar el tema justo de la guerra, que es como la segunda parte, o el segundo tema del libro, ¿no? Sí, o sea, justo sobre eso, antes de entrar quizás al horror de la guerra, la pregunta que hice al inicio de la crítica a la historiografía que hace, es decir, que critica desde mi punto de vista a la forma tradicional de narrar la historia que presenta a las guerras y revoluciones. Y bueno, México sería uno de los ejemplos máximos de cómo nos o les enseñan la historia patria en la escuela. Si eso no está determinado por ese modo de contar la historia, pues no sé en qué país podría ser de esa forma, ¿no? En la novela se trata de Napoleón, de Alejandro, entre otros. De hecho, también hay una escena que se me quedó muy grabada, que me parece que también menciona el nombre de Clausewitz, ¿no? Que creo que están justamente en el campo de guerra hablando soldados rusos y de repente pasa uno que ya no me acuerdo si es parte del ejército o algo así, en un caballo que es Clausewitz, para explicarle a un general de cuál es la estrategia, lo que sea, y los soldados rusos se burlan justamente de eso, y eso es como un ejemplo micro de cómo él expresa en la novela su burla hacia ese tipo de análisis. Es decir, la idea central es, y a ver cómo lo ven ustedes desde mi punto de vista, que rechaza la idea de que las decisiones individuales de los poderosos determinen únicamente el curso de la historia, sino en cambio, según él, la historia es multicausal. Se basa en innumerables decisiones, estados de ánimo y movimientos entre comillas del pueblo. Esta idea me parece que atraviesa la novela desde un inicio y a mí me surgió una duda porque como le platiqué a Balam antes de grabar, que yo escuché un podcast alemán sobre esta novela y es un podcast que se autodescribe como profundamente conservador. Y a ellos les fascinó esa idea porque dicen que con eso, cito, los malditos zurdos tienen que aprender que la historia de la humanidad no se puede cambiar por los humanos, sino que hay un orden superior al que nos tenemos que subordinar y que no es afectado por decisiones o acciones individuales. Ahora, yo no creo que eso venga tal cual en la novela, pero me llamó la atención que existe este tipo de interpretación. O sea, que ellos hicieron una especie de hermenéutica de cosas que vienen en la novela y su lectura fue, bueno, es que nosotros leemos esto, de que él se burla de la gente que se puede afectar, o sea, que cree que con sus acciones puede cambiar el curso de la historia. Y su conclusión es, y a ver cómo lo ven ustedes, que por eso les parece una novela profundamente conservadora y valiosa para la derecha en el mundo, porque queda claro que no hay posibilidad de revoluciones, sino que si hay cambios es porque algo estructuralmente, la pregunta para mí sería ¿qué? Eso le hubieras hecho yo a los que hablan en el podcast, bueno, pero entonces ¿qué es Dios, el universo, lo que sea? Ya quiso eso, pero las personas nos engañamos de que por nuestras acciones estamos haciendo el cambio cuando realmente son estructuras no controladas por nosotros
que provocan el cambio. ¿Ustedes cómo ven todo este punto de debate? Yo lo identifico sobre todo, digamos, la postura, pero yo más bien pensaría que, o sea, me saca como un poco de onda, porque para mí la idea que más fuerte está detrás es la del nihilismo, diría yo. O sea, en una muy buena medida, así como la abandonar esa idea de que se puede controlar y más bien, de hecho, en algún momento lo menciona, dice, se ajustició a Luis XVI porque decían que no tenía honor y que era un criminal. ¿Quién tiene razón? Ujú. ¿Quién es culpable? Nadie. Vives para morir mañana, lo mismo que has podido morir hace una hora. ¿Merece la pena atormentarse cuando no le queda a uno más que un segundo de vida en comparación con la eternidad? Eso es lo que se pregunta Andrei Bolkonsky cuando va saliendo la primera vez de Alicia Gorky y que me parece que guarda en el fondo esta idea tan profunda, porque a lo largo, digamos, de la novela se van probando distintos, diría yo como si fuera un filósofo, o sea, va probando como distintos ideales morales o puntos, digamos, como faros, ¿no? Entonces dice, bueno, el proyecto humano, los masones, mi vida, el amor, la aristocracia, es decir, se ponen muchos, digamos, como valores fundamentales de la vida como esenciales y al final la novela de lo que trata es de probar su falsedad hasta cierto punto, o sea, de lo poco esenciales realmente que eran, en pos más bien como lo mencionabas, de una visión de la historia como un actor autónomo y que nos sobrepasa por mucho, ¿no? Y incluso, digamos, la idea más fuerte yo creo que se encuentra en la idea de que no solo los genios y digamos, los genios generales no existen, sino que los generales mismos son solo instrumentos de las masas. Eso me pareció, digamos, brutal sin duda. Pero a mí me pareciera que lo que Tolstoy trata más bien de ofrecer es una visión nihilista. Yo creo que eso concuerda un poco con su posición anarquista posterior, pero no sé. Bueno, esa impresión a mí me dio un poco. Horacio. Yo no sé si me iría por una especie de nihilismo y digo, mucho menos, creo que lo que sí descartaría es esta postura que traes de otro podcast sobre una lectura conservadora, Ujú. porque justo creo que, y más bien me iría con la primera lectura que tú estabas ofreciendo sobre la historia movida por la suma de individualidades, no la suma, pero sí ¿cómo decirlo? Lo que está en juego entre las individualidades, ¿no? Hay un momento en el que dice, bueno, pues es que o sea, hablar sobre todos estos movimientos históricos como algo que salió de la voluntad de Napoleón. O sea, no, la voluntad de Napoleón es la voluntad de un individuo y también la voluntad o sea, igual que la voluntad de cualquier soldado que estuviera en el campo de batalla, ¿no? Pero, sin embargo, sí creo que en el fondo pone ciertas, pues yo diría así, como ciertos fenómenos, como algo que sí está moviendo la historia y que está moviendo la guerra, ¿no? Y que está surgiendo en esa efervescencia entre los individuos. Hay, por ejemplo, una expresión que trae y que la manifiesta yo creo que mucho en ciertos personajes, pero también en ciertas colectividades. O sea, hay cosas que Tolstoy siempre nos está mostrando en una colectividad, al mismo tiempo que nos lo muestra en cómo sucede en la mente, incluso en los pensamientos de ciertos individuos. Una cosa que a mí me quedó muy grabado, olvido de sí mismos, ¿no? Ujú. Olvido de sí mismos como algo que le está pasando, no sé, por ejemplo, no se acuerdan Ujú. esta parte cuando hay un batallón cruzando el Niemen, ¿no? Para entrar ya cruzar la frontera rusa. Y está esta cuestión de el que estaba a cargo de ese batallón que los hace marchar por el río, ¿no? Y los hace marchar para mostrarse ante Napoleón, ¿no? Para mostrar su obediencia Mm. ante Napoleón, ¿no? Y que mueren la mayoría de los soldados en ese cruce, nada más por ese desfile, ¿no? O sea, ni siquiera era para ya llegar directamente a una batalla, Sí, era no era para necesario. mostrarse ante Napoleón en un olvido de su individualidad. Y dice, bueno, un poquito lo que nos está mostrando, pues es que eso es como que esa es la materia prima para mover todas estas cosas, ¿no? Esto es lo que, si esto lo pones en el campo de batalla, eso es lo que se va a manifestar, ¿no? No la voluntad, sino, pues, qué tanto una colectividad. En colectivo se dio este olvido de sí mismos de los personajes y eso es lo que va a ir a decidir algo, ¿no? Y también lo muestra, o sea, al mismo tiempo que lo está mostrando en personajes sin identidad, en algún momento lo muestra, por ejemplo, me parece mucho en los Rostov, en los dos hermanos, ¿no? En
en esa ingenuidad de la que hablaba en algún momento de Nicolai, está mostrando, ¿no? Esa disposición a olvidarse de sí mismos, pues a favor de lo que de lo que su patria está esperando de ellos. Y bueno, del hermano no voy a decir en qué termina el hermano, pero en él se muestra todavía al extremo, ¿no? Esta posibilidad de un olvido de sí mismos, ¿no? Que me parece que es lo que de cierta manera le está mostrando. Bueno, pues es que esto se da en los individuos, se da en sus pensamientos y en algún momento se muestra colectivamente, y eso es lo que está moviendo las cosas, ¿no? Pensar que esto lo mueva un poder más allá y las casualidades. Incluso hay un momento donde cuando está haciendo esta crítica a la historia, ¿no? Cuando dicen o nos vamos por la genialidad o por la casualidad, ¿no? Estamos entre esas dos, que me parece que, por ejemplo, de la casualidad ahí es donde tampoco se inclina por eso, y en ese sentido es donde yo diría no se va a una posición nihilista, digamos, de que no haya nada que está regulando, o sea, esa cuestión, como si no hubiera algo que se estuviera regulando aquí de cierta manera, tampoco, ¿no? Lo que tenemos que aclarar, y ahí donde mete la crítica hacia la historia como ciencia, ¿sí? Pues es que donde está el problema es que nos queramos decidir por una cosa o por la otra, ¿no? Más bien aceptemos que no sabemos, o sea, tomemos ese punto y creo que ahí es donde muestra una idea filosófica muy, muy platónica. En algún momento la pone incluso en boca de un personaje que tiene un diálogo con Besújov, donde le dice, bueno, pues es que ese tiene que ser el punto de partida, aceptar que uno no sabe, ¿no? Y en algún momento, y cuando, no sé si incluso recuerden esa parte donde dice, es que estamos en una idea de historia donde queremos como luego llegar a una especie de conocimiento de algo que corresponde al final de los sucesos, ¿no? Y que lo equipara con creo que creo que lo pone unos bueyes, ¿no? Pone la idea de un ganado, ¿no? De ganado en el cual al buey que van a sacrificar, pues antes de sacrificarlo le dan buen alimento, lo dejan aparear, no sé qué tantas cosas, dice, pues lo tratan como rey a ese buey que van a sacrificar. Y entonces, pues la manada, el resto del ganado se queda con la impresión de que es un genio, ¿no? De que ese al que están tratando bien es un genio, y no saben que más bien es el que está pronto a ser sacrificado, ¿no? Dice, pues así queremos comprender la historia, ¿no? Como ya anticipándonos a través de una especie de cambio de una cosa por otra, ahí ya queremos ver lo que va a pasar con el todo, ¿no? Y es ahí donde, bueno, pues lo que hacemos es estarnos como poniendo como sucesos discretos que a través de los cuales ya pensamos que vamos a dar cuenta del todo. Y creo que ahí es donde está regresando a lo que decías, Cristian, sobre pues cómo trata de revolucionar o dar una idea diferente, de una descripción diferente de la historia. Y que es ahí donde me parece que incluso está haciendo una crítica científica. O sea, él está criticando los paradigmas científicos desde los cuales se hace la historia, y que lo lleva incluso a una comparación con las matemáticas y la física, ¿no? O sea, dice, la física, las matemáticas ya están tratando de hacer algo para que funcionar de cierta manera para que en ciertos fenómenos se muestre el movimiento como su condición esencial. Creo que incluso utiliza la fábula esta de la tortuga, en la cual, bueno, se dice, pues, ¿cuándo llegó la tortuga al final, no? Pues si siempre estamos midiendo los puntos intermedios, entonces nunca llega, ¿no? Esa paradoja, ¿no? Y dice, bueno, pues en la historia a veces la queremos comprender de la misma manera, ¿no? Los puntos intermedios, y no, en cambio, restablecer el movimiento que hay de punto a punto, ¿no? Dice, en las matemáticas se ha logrado, ¿no? Con el cálculo infinitesimal, no sé qué tantas cosas, no podría hablarme yo hablar de una manera muy, muy detallada sobre ese tema, pero lo que está pasando en las matemáticas en la historia debería pasar de cierta manera, ¿no? Y entonces es ahí donde me parece que para él en lugar de explicarnos la ciencia desde una postura desde la genialidad de los héroes, y si no la casualidad, más bien desde ciertas cosas que pues sí, se van manifestando en los personajes, en su individualidad, y se muestra colectivamente, y bueno, pues eso es lo que sí mueve la historia, ¿no?
Creo que esa es un poquito bueno, por lo menos en lo que yo como que me dejó mucha esa huella de para qué está criticando la historia, pero al mismo tiempo por qué está mostrando cosas en ciertos personajes y luego cosas en ciertos grupos, en ciertas colectividades. O sea, estoy de acuerdo, pero en un punto soy más escéptico porque ya ven que hay partes en los que compara eventos históricos con corrientes de agua y dice que, bueno, que no se puede explicar el curso de los ríos por una sola fuente. Entonces, tampoco guerras y revoluciones se pueden atribuir, por lo tanto, al actuar de ciertos individuos. Hasta ahí creo que todos estamos de acuerdo. Es decir, que ahí invita a no simplificar ciertas crisis actuales de la época, pero aplicaría lo mismo para hoy, atribuyéndoles a eso, a las acciones de ciertos individuos, que eso se sigue haciendo, que eso es lo más triste del asunto, que hoy creo que es más vigente que nunca, que cuando se cae en ese geopolitiquismo de que Putin versus Trump, de que, o sea, es que creo que todavía peor que en la época de hace 2 siglos. Pero ya cuando se mete con la, entre comillas, filosofía alemana y lo que me parece que él llama el racionalismo, ahí, digamos, él confronta ideas, entre comillas, alemanas, más bien son de autores alemanes, sobre la historia y la ciencia, especialmente las de Hegel, y su concepción de que la historia sigue leyes fijas o se realiza por grandes hombres. Ahí, en esas partes, o no leyó bien a Hegel o no quiso comprender bien a Hegel. Cualquiera de las dos me parece por lo menos acotada, si no es que más que eso, es decir, tramposa. Porque claro, está la famosa frase de Hegel que cuando vio a Napoleón en el caballo, vio el espíritu del tiempo. Sí, pero la gente seria que habla sobre Hegel te dice que él ya estaba viejo y senil, que él ya se contradecía a sí mismo. O sea, eso no es la obra de Hegel, eso es una expresión de periódico a ese nivel. Eso no para mí es lo que dice Hegel. Y una cosa para mí es una necesidad supuesta teleológica de la historia y otra cosa es una construcción matemática del progreso en la historia. Para mí no es lo mismo. O sea, yo sí estoy convencido que hay algo así como avance en la historia. Estoy convencido de eso. Sin embargo, eso no tiene nada que ver con un cálculo científico. O sea, siento que esta combinación, hay diálogos donde yo siento que eso lo mezcla y se burla entonces de supuestas teorías académicas de autores alemanes que intentan supuestamente comprimir procesos históricos complejos en fórmulas. Cuando yo digo, eso no es cierto. O sea, yo no ubico, por lo menos el idealismo alemán fue atacado por lo contrario. O sea, por justamente idealista, metafísica. No veo nada científico, matemático en ese tipo de abordaje de la historia. Entonces, siento que ahí él se contradice un poco porque por un lado dice, creo que hasta textual, que los alemanes aman a los sistemas, aunque se contradigan con la realidad, algo así. Yo digo, ok, pero una cosa es eso, o sea, una cosa es Clausewitz, entre otros, y otra cosa es la filosofía metafísica, ya sea de Kant o Hegel. O sea, siento que ahí no es tan cuidadoso como yo lo hubiese querido. Es No, que, no sé cómo ven ese punto. Yo creo que, sinceramente, bueno, a menos que ustedes lo contradigan, pero yo sí creo que es el nihilismo la apuesta que da al final. O sea, creo que, sobre todo si lo entendemos como la falta de una verdad trascendente o metafísica que da sentido a las vidas. O sea, creo que eso es en general el problema o el punto inicial de todos los personajes en realidad. Y creo que se observa muy bien con Rostov, con Nikolai. Porque justamente, no sé si se acuerdan, porque luego se vuelve el militar ejemplar, pero hasta más o menos mediados de la primera parte de la novela, era rebelde contra lo militar. O sea, le provocaba repulsión la aristocracia, todo lo de los terratenientes. Le parecía absurdo. Y él, digamos, simplemente no veía sentido en eso. Y sin embargo, fue justamente estando, digamos, en las filas del ejército de Kutuzov cuando se le acerca al emperador y entonces experimenta, ¿no? Ese sentimiento de abnegación, de orgullo, de entusiasmo. O sea, al final, yo creo que este ejemplo de... fíjense, incluso tengo aquí la cita de Tolstoy que dice: le constaba que una sola palabra del soberano bastaría para que toda aquella masa, él formaba parte de ella, aunque no fuese más que como un grano insignificante, se arrojara al fuego o al agua, cometiera un crimen, se enfrentara con la muerte o realizara proezas históricas. Es decir, abandona su rebeldía o posición crítica inicial hacia la clase superior después de un ritual en el que se sintió emocionalmente como una unidad con el cuerpo
que el emperador representaba. Eso, digamos, en primero me recuerda a Freud, ¿no? El malestar en la cultura y este deseo de hundirse en lo oceánico, ¿no? De nulificar la individualidad. ¿Y por qué se hace? Porque la individualidad trae responsabilidad. Y al abandonarse eso, uno se apega a una verdad trascendente, metafísica, que le da sentido al resto de la vida. Pero solo existe esa necesidad porque él mismo, siento yo, que reconocía como parte de su crisis de existencia de todos los personajes que no existe. Y de hecho creo que en algún momento lo menciona muy claro, cuando justamente está mencionando los prejuicios o estigmas de cada nación europea, que dice, bueno, los franceses son inteligentes y bellos, ¿no? Los ingleses tienen el mejor estado organizado. Los alemanes quieren buscar la ciencia, que es lo que dice, ¿no? Que no tanto sentimiento ni nada de eso, nada más la ciencia. Y Obvio. dice algo que yo creo que es la clave para interpretar esto último, que los rusos no hacen la ciencia porque admiten que no hay una verdad que buscar. Yo creo que ahí está. O sea, justamente es lo que él dice. No pretende que haya una verdad detrás. En todo caso, digamos, lo que se puede hacer, verdad en el sentido metafísico, en el sentido, digamos, de como una verdad moral que dirige a la humanidad hacia una situación mejor. Él no lo acepta. Por eso yo creo que propone, digamos, la visión matemática evolucionista de la historia, que sin embargo yo no estaría tan seguro de que, por ejemplo, ahora que les mencionaba, Elías en el fondo del concepto de evolución no piense algo similar, que él no le está estableciendo, digamos, una verdad metafísica al proceso de la civilización. Lo que dice es una consecuencia de un montón de actos que nadie consideró y que, sin embargo, condicionan la acción de los siguientes. Y creo que finalmente con esto termino, no sé qué les parezca, pero creo que la propuesta de Giddens incluso me recordaba un poco a ella, porque también Giddens habla de condiciones no esperadas de la acción y consecuencias no buscadas de la acción. Es decir, la acción como en una situación completa de inestabilidad, porque no existen verdades metafísicas que la guíen. Y sin embargo, me parece que justamente esa posición de que no existen verdades metafísicas se ocupa para negar, creo yo, o más bien como lo hace Andrei Bolkonsky al salir esa mañana de su casa de Alicia Gorky, para no ver que su esposa se está muriendo. Entonces dice, claro, la vida ya no importa, ya no hay, digamos, como destino, todo da igual, es mi postura nihilista. Y esa postura me permite a mí escapar de afrontar la realidad, que la realidad es mucho más dura, porque sí existen. O sea, ese sería mi punto de vista, que sí existen y que son parte del juego que ocupa y que está, digamos, dirigiendo la historia hasta cierto punto, pero la postura nihilista trata de establecerse para escapar a la consecuencia moral que tendría que sí exista y que tú estés haciendo lo que haces porque piensas que es lo mejor. Pero no sé, esa sería como mi lectura de la posición de Tolstoy. Yo creo que, digo, ahorita que decías como su postura final, yo no sé si llega a una postura final y creo que coincidiría mucho con Cristian en que es inconsecuente en varias cosas, ¿no? O sea, sí, de repente, creo que a mí la que me queda como la idea que no es ya llevada a un paradigma, ni mucho menos, sí, no llevada a un paradigma ni filosófico ni científico, es esta idea de, bueno, pues es que la historia como un conjunto de sucesos guiadas por héroes o naciones en particular, lo que termina haciendo es mostrar una historia de algo así como de fotografías, ¿no? Y no una historia en el movimiento que representa. Pero otra cosa que me parece muy constante es decir, pero pues sí hay cierta regularidad. Hay un momento en el que él dice, ¿por qué? Sin embargo, lo que sí ha sucedido es que hay una historia que va de Occidente a Oriente y de Oriente, o sea, otra vez ese mismo movimiento y pues las naciones, pues sí, alemanas principalmente, o la nación alemana que queda ahí en medio es la que pues, primero está de este lado, primero está de este otro, ¿no? O sea, sí encuentra ciertas regularidades que, sin embargo, ahí sí, a través de lo que trata de explicarlo y ahí en los paradigmas en los que se embrolla, sí creo que llega, o sea, sí hay esa inconsecuencia y creo que, bueno, a mí me parece perfecto, digo, lo está haciendo desde la literatura, lo está haciendo sin embargo, desde la cultura histórica que tiene y sin embargo desde la cultura filosófica que tiene, ¿no? Y científica incluso yo diría, pero yo creo que no... Bueno, por lo menos desde mi perspectiva no termina mostrando de manera consecuente pues su adhesión a un paradigma, ¿no?
Y sin embargo, a través de ciertos personajes, sí creo que llega a mostrar lo que más le convence, ¿no? Creo que a través de Volkonsky, por eso yo decía, de una manera muy inconsciente, o sea, es el personaje que está casi siempre rebasado por los tiempos y rebasado por los sucesos, y sin embargo es a través del al que le pasan las cosas, al que le pasan diría como las revelaciones más grandes, ¿no? Incluso en este momento, voy a hacer un pequeño spoiler, pero este momento donde es capturado, ¿no? Y a lo que llega con un personaje que incluso se llama Platón, ¿no? Platón Karatayev, ¿no? Que lo lleva a una especie de redención completa prácticamente, ¿no? Ahí es donde sí muestra ciertas convicciones filosóficas, que yo diría justamente convicciones, porque me parece que tampoco termina de ser consecuente con ellas, con esa, como paradigmas, ¿no? Pero bueno, esa es mi impresión. O sea, mi impresión estaría en que sí coquetea, sí creo que ese nihilismo del que tú hablas, Balam, me parece muy presente en ciertas explicaciones que da, que quizás sean las que incluso dan una especie de constante, o sea, que son más constantes, ¿no? Pero creo que de todos modos no muestra ninguna ideología, ningún paradigma de una manera consecuente. Ok, o sea, yo comparto cosas de ambos. O sea, creo que además, como bien dijo Horacio, que eso es absolutamente cierto, es una novela, no es un texto teórico ni académico, entonces exigirle ese rigor quizás también es una... Es una gran novela de la historia. Yo me lo voy a tomar en serio. Y creo que Tolstoy lo escribió en No, serio. no. A ver, debería ser así. A ver, espérame. Claro que hay que tomarla en serio. Nada más hacía referencia a eso porque una cosa es tomarla en serio como novela, como literatura, y otra cosa es hay que exigirle el rigor teórico o académico de otro tipo de texto. Pero no por eso no puede aportar cosas que un formato académico no puede. O sea, yo no lo quise como rebajar de nivel por lo que dije, sino es como otro género, simplemente. No, estoy de acuerdo. Nada más que el otro día estaba hablando a lo mejor eso ayuda. El otro día estaba hablando con mi hermano, que es historiador, y entonces en cuanto le dije, Tolstoy tiene esta visión. Ah, sí, claro, es que la historiografía del siglo XIX pensaban. Es decir, se toma en serio como el argumento. Claro, porque no es historiador, no tiene todas estas cuestiones técnicas. Sí, eso no. Pero ahí yo creo que sí, un poco como lo decía Horacio, ahí Platón, de que este tipo de cosas sobre la guerra y la paz han existido siempre. O sea, y ese tipo de debates, o sea, esa postura de Tolstoy no puede ser reducida tampoco a pequeñas incoherencias respecto en su obra, ¿no? O sea, creo que el argumento en el fondo es serio y así debería de tomarse, ¿no? Pero bueno, nada más lo decía por eso. O sea, sí, estoy de acuerdo. Sin embargo, la pregunta sería, y lo pongo nada más como pregunta, si lo que menciona en su libro son pequeñas incoherencias o en este espacio hacemos eso, hay un trasfondo ideológico. Cierto. O sea, eso es, digamos, lo que yo por lo menos quiero, entre comillas, advertir. Porque cuando él habla, nada más para cerrar ese punto, de la supuesta diferencia entre los alemanes y el alma rusa, Tolstoy a menudo en el libro contrapone, digamos, la espontaneidad, la profundidad y emocionalidad rusa a la racionalidad y rigidez alemana. Es decir, que el ruso, según él, o así lo interpreta yo, confía en la fe, en la intuición, en la sencillez, mientras que el alemán es retratado como cerebral, dogmático y autoritario. Y ya sé que ustedes van a decir que yo soy así, por eso él tuvo razón. Pero antes de que digan... Sin embargo... Voy a cortar esa parte, malditos. Sin embargo, mi crítica a eso, o por lo menos posible crítica, sería que esa, digamos, para mi culturalización o convertir en identidad cultural algo que hoy también se hace muy a menudo, ahí, digamos, él usa, ¿cómo decirlo? Una supuesta alienación, o mejor dicho, cercanía de la nobleza rusa a su pueblo, o más bien, él acusa que eso ya no existe. También el idioma, como tú dijiste al inicio, Balam, la importancia de qué idioma se habla. O sea, el idioma francés, que es visto como alejamiento ya del pueblo, del alma rusa y todo eso. Y eso, digamos, lo contrapone a lo que él llamaría, creo que, cierta artificialidad germano-occidental. Y eso sería mi esfuerzo, que me puedo equivocar, de crítica ideológica a rasgos que hay en la novela. O sea, más que sean pequeñas incoherencias de cómo habla sobre lo que piensa Hegel, que con eso yo no tengo ningún problema, creo que ideológicamente hay una lectura posible
que apunta a algo que desde mi punto de vista sí se puede aprovechar por la derecha política de hoy en día, sobre todo en Rusia. Que cuando hicimos los episodios últimos, hablamos de Dugin. O sea, que Dugin justamente dice, no se trata de la búsqueda de la verdad. No hay verdad, sino hay verdad rusa, hay verdad de Occidente y cada quien tiene su verdad. Ya no hay que buscar la verdad. Entonces, él no lo dice así, estoy de acuerdo. Sin embargo, creo que es apropiable para ese tipo de pensamiento. No, sí, muy cierto. Y como tú lo decías, quizás entendiéndolo también como parte... bueno, yo creo que se desmitifica un poco si se entiende justamente cómo Tolstoy era parte de una aristocracia que está en decadencia. O sea, básicamente es un poco eso, porque incluso, digamos, los pocos lazos cortesanos que sostienen en Europa, la Revolución Francesa los rompe en una muy buena medida. Entonces eso también hace entrar en crisis, no solo a él, a muchos escritores y se hacen análisis de eso, ¿no? O sea, yo creo que ahí sí se alcanza a percibir muy bien esa tensión de la aristocracia que yo venía pensando, curiosamente les pasó también, por ejemplo, a Bakunin y a Kropotkin. Que igual que Tolstoy pertenecían, digamos, a una generación de la aristocracia ilustrada rusa que vivió guerras y revoluciones. Creo que a Tolstoy le tocó la guerra en Ucrania, no recuerdo ahora cómo se llama. En fin, ¿la de Crimea? La de Crimea, justamente, que fue Crimea, así como brutal y que creo que tiene una descripción de ella. Y bueno, y a Bakunin y a Kropotkin más o menos algo similar. Y curiosamente los tres se volvieron como anarquistas, ¿no? De distintas como variaciones, pero a los tres, digamos, llegaron a un punto en el que ser burócratas, o sea, su destino inicial era probablemente ser burócratas o funcionarios del Estado ruso. Sin embargo, Bakunin participó en la revolución, por ejemplo, del 48, fue arrestado y deportado a Siberia. Y luego Kropotkin... que también participó en la guerra, decidió abandonarla absolutamente. Y bueno, finalmente los tres como desarrollaron teorías en las que el Estado de alguna manera es uno de los actores principales causantes de ese tipo de tragedias, ¿no? Por así decirlo. Aunque claro, Bakunin creo yo que sería mucho más radical, pero creo que hay algo de eso, como tú decías, de lo ideológico que viene siendo, aun cuando Tolstoy trate de pensarse como ruso, es un pensador de una clase social en específica que trata de pensar, como tú dices, y como lo ocurre también a los alemanes, su diferencia con los demás europeos. En particular para los alemanes es franceses e ingleses y para los rusos es pues, alemanes, franceses e ingleses, diría yo, ¿no? Pero muy, muy interesante eso que tú mencionabas. Horacio, ¿quieres decir algo o vamos al punto de la guerra? Que creo que ese sí lo tenemos que abordar. Sí, vamos, me parece bien. O sea, ahí, en síntesis, para que ustedes hablen... O sea, yo en mis apuntes puse que algo que me llamó la atención cuando lo estaba leyendo es que su absoluta burla y negación de la importancia de la estrategia en la guerra. Y como estamos en tiempos de geopolítica que todo se interpreta como estrategia hasta cómo se dan la mano, es glorificado como un acto muy importante de analizar. Y él se burla de todo eso, sino según él es, digamos, una masa infinita de coincidencias que cambian a cada instante. Entonces, digamos, es más una especie, o sea, hablando de la guerra a vida cotidiana, un ajuste de cuentas radical con la idealización militar que ya había en ese entonces y la idea de una conducción bélica planificada, que cuando a mí me daban mis clases en la prepa de Alemania sobre esa época de la historia, no, bueno, o sea, uno se quedaba con la idea que Napoleón era un genio, un absoluto genio, que sin él sus victorias hubiesen sido impensables y que cuando pierde al final en Waterloo fue culpa de él. O sea, siempre es con esa visión que él critica tanto en el libro desde la agencia de los individuos que sobresaltan. Entonces, Tolstoy lo analiza más bien, o yo lo interpreté así, la guerra como un espejo para la sociedad, es decir, que revela que las batallas no son ganadas con órdenes de marcha de los militares, sino por una compleja dinámica de innumerables decisiones individuales. Es decir, la pregunta que les hago es, bueno, ¿cómo según ustedes, si es que lo ven igual, el libro desenmascara de alguna forma el ejército como una maquinaria de locura absoluta? Porque eso sí hoy en día siento que es más o menos igual, que ya no se asume a la guerra como algo que tiene una dinámica propia. Eso es algo que quise traer un audio de un soldado de Ucrania, sin embargo está en alemán, entonces no tenía mucho sentido. Sin embargo, lo que ahí se comprueba es lo que luego se estudia en la sociología del siglo XX, es que lo que los soldados en una guerra viven ya no tiene nada que ver con las intenciones de los líderes que los mandan a la guerra.
de proteger la patria, de liberación de un país, de garantizar los derechos humanos. Nada que ver, sino se convierte en una lucha de un grupo contra otro, de que si tú me matas a uno de mi grupo, yo me enojo tanto que quiero matarte a uno de tu grupo, y ya no tiene nada que ver el nivel superior de eso, sino se convierte en una lucha controlada ya por nadie, donde obviamente cualquier tipo de humanidad queda suspendido por completo. Es la barbarie, pero tiene que ver más con algo por el contexto sociológico de la guerra, que lleva a dinámicas que ya no se pueden controlar y que no cumple con nada con la visión de la mayoría de la gente, que la guerra es controlada desde digamos, detrás de filas de los líderes que mueven no sé, cierto grupo para acá y luego para allá, y luego esa estrategia como una especie de ajedrez acaba afectando cómo acaba la batalla, sino tiene que ver, pues más así lo veo yo, como un juego de pinche suerte, de a ver qué hacen las personas y quiénes se rifan más, porque no se puede controlar. Pero bueno, ¿cómo vieron ustedes toda esa parte? Que además, para leerla, es la que a mí más me afectó. Como le dije a Horacio, creo que ya cuando narra ahí de los caballos, que yo ni siquiera pensé en eso, claro, pues eran caballos. Y cómo mueren ahí los malditos caballos. Y yo dije, no, bueno, pero qué terrible tuvo que haber sido estar ahí. No me lo puedo imaginar. Bueno, es que me gustaría leer, porque me gusta mucho cómo lo describe. Justo que retrata lo que acaba de decir Cristian, ¿no? Dice, el 12 de junio los ejércitos de la Europa Occidental cruzaron las fronteras de Rusia y la guerra comenzó. Es decir, se produjo un acontecimiento contrario a la razón y a toda la naturaleza humana. Millones de hombres de uno y otro bando cometieron una cantidad tan enorme de crímenes, engaños, traiciones, robos, falsificaciones de billetes y puesta en práctica, saqueos, incendios y matanzas que la historia de todos los tribunales del mundo no reuniría en el transcurso de varios siglos. Y sin embargo, la gente que los cometía no llegaba a considerarlos delitos, ¿no? O sea, porque incluso este es un inicio de un capítulo, ¿no? Entonces es cuando él empieza con estas partes muy de datos y de poner fechas, o sea, situarnos casi en la realidad. Y pues la interpretación así más concreta que da de esto es que, bueno, pues era juntarse millones de personas a la sin razón. O sea, básicamente a ver a dónde llevaba el suceso. Y básicamente los mecanismos eran el crimen, ¿no? O sea, el mecanismo básico de la guerra es el crimen guiado por ciertas decisiones, pero al mismo tiempo, pues dejado a su suerte, ¿no? Y a ver a quién le afecta más, a quién le termina doliendo más, ¿no? El golpe, ¿no? En los personajes, y esto también es otra cosa que en los personajes muestra, ¿no? En Rostov es creo que en el que más muestra como ese momento previo a la guerra, que es de ese entusiasmo y de esa decisión, y a la mera hora en una batalla se acaba cayendo o le dan un golpe y se termina fracturando el brazo o algo por el estilo, y en la otra pues persigue a un francés por todos lados y nada más consigue asustarlo y ya con eso, ¿no? Lo asusta y ya con eso ganó, casi, ¿no? Y nada más lo hacen preso a ese soldado francés y ya, pero de una manera muy como decir, bueno, pues es que es lo que está pasando a final de cuentas es una tontería, es una especie de nada más quien grite más fuerte, quien se anime más para la guerra, ese día es el que va a llegar más fuerte, ¿no? Incluso hay un momento donde dice, bueno, pues es que si era una cosa, pues sí, una cosa fue la batalla de Austerlitz, donde justo eso pasó del lado francés hacia el lado ruso, donde los franceses llegaron casi gritando, se veían imponentes y pues prácticamente de la corretiza que le pusieron a los rusos los derrotaron, ¿no? Y en cambio ya cuando están dentro de Rusia pues es que en Rusia los rusos van a pelear de otra manera, ¿no? Y en eso, ¿no? Y cuando incluso ya sea al final más bien muestra la guerra de guerrillas, ¿no? Esa como manifestación de la guerra, pues justo está dando a entender eso, pues es que aquí los rusos pelean de otra manera porque tenían motivos para hacerlo, ¿no? Motivos que estaban en lo individual y que estaban en lo colectivo, se traducían, pasaban muy bien de la vida individual hacia la colectividad y eso era lo que los hacía pelear de otra manera, ¿no? Sí, a mí me sorprende muchísimo esas descripciones de la guerra. La verdad, nunca había visto como eso tan claro. Y creo que ahora comprendo mucho mejor realmente lo que significa el concepto de niebla de guerra. O sea, no se refiere a que el humo sea tan grande, sino que es tan amplia la guerra y ocurre en un campo tan extenso que es imposible. O sea, recuerdo un momento, digamos, en esa, no Austerlitz, sino la batalla previa en la que Bagration es el que logra liderar, ¿no? Y entonces
una línea de 2 kilómetros de artilleros y supuestamente el coronel vaya a darles órdenes y lo más que puede decirles es, ¿cómo vas? Pues estamos disparando. Sigue. O sea, y un poco más, ¿no? O sea, ¿y a dónde? Atrás. Pues es que hay cientos y cientos. O sea, ¿cómo le vas a dar una orden a cada uno? Y como dice, o sea, nadie sabe dónde empieza porque como son kilómetros de frente, pues a lo mejor en algún punto algo empezó y ya era el resto de cómo se va desarrollando tan rápido y tan caóticamente que es imposible saberlo. Eso me sorprende muchísimo y que lo que más me parece es que sigue siendo súper actual. O sea, porque Tolstoy lo menciona, no se debe a la cantidad de personas, se debe a dos factores, diría yo, que son fundamentales. Primero, que no conoces dónde está el enemigo. Y dos, no sabes cuánta fuerza tiene. Entonces, eso hace que todo sea tan, digamos, caótico, que creo que lo estamos viendo también en la guerra con Ucrania y Rusia, ¿no? Bueno, en esta guerra, como nadie se esperaba, por ejemplo, que los drones de repente fueran el arma fundamental. Es en esta guerra que la gente se está empezando a dar cuenta de eso, ¿no? Y nadie sabía, por ejemplo, que los Patriot, un mecanismo sumamente avanzado para contrarrestar, servirían, pero de muy poco realmente contra pequeños, dispositivos que detonan. Y luego, digamos, eso no tiene que ver con la guerra, es más una guerra comercial, pero esta otra cuestión de que como China sacó de repente una versión de ChatGPT con como el 10% del presupuesto y mucho más poderoso. Son esa clase de cosas que simplemente ocurren de la nada y que de repente cambian absolutamente todo el campo. Este ejemplo que tú mencionabas lo tengo muy presente porque no tiene igual muchos días que lo leí, pero de cómo se van enfrentando con los ulanos ahí en una de las primeras batallas frente a Smolensk para protegerlo y cómo está justamente Nikolai Rostov en el regimiento de húsares y ven cómo se acercan los dragones franceses, ¿no? Ahí van ulanos y dragones. Obviamente los dragones son más fuertes, entonces van persiguiendo a los ulanos y sin darse cuenta, pues porque así es la guerra, se pusieron de repente enfrente de los húsares. Y de repente Nikolai también es el único que dice, ah, caray, aquí están enfrente, pues vamos por ellos, ¿no? Y los, digamos, dragones, en vez de, claro, vienen, hay que hacer una postura táctica para esto, lo otro. No, cuando ven que se acerca un montón de húsares, se van en desbandada. O sea, no hay ahí nada que hacer. O sea, te vas a morir y punto. Entonces mejor córrele. Es justamente esos eventos donde toda esta idea de el romanticismo que se genera alrededor de lo militar se cae. Y sin duda esa es la denuncia, yo creo que más poderosa de Tolstoy, que a mí me encanta. Y ya nada más como para terminar este comentario, que de alguna manera también creo que está relacionado con la parte de la paz, digamos, con esta cuestión aristocrática, cómo, digamos, los militares vienen de la aristocracia y el deseo, el orgullo, el honor y todo, digamos, como lo masculino, incluso diría yo, se encuentra en el ejército. Entonces, ahí vas a defenderte tú y no luchas para aniquilar al enemigo, luchas para que tu grupo sea victorioso, para que te vea, digamos, el que está arriba de ti haciendo cosas victoriosas y puedas traer un poco de dinero. Como dice Tolstoy, las personas van ahí también porque saben que es saqueo, una forma de movilidad social, consigues esposa, etcétera, etcétera. O sea, ellos tienen sus intereses que nada tienen que ver con aniquilar al enemigo, ¿no? Eso me pareció brutal, sin duda. Sí, incluso eso que decías ahorita, en Rostov otra vez se muestra mucho eso, ¿no? Cuando le empieza a ir bien en la guerra, o sea, en momentos de guerra o cuando está en las concentraciones, le va bien, o sea, su grupo lo reconoce, es organizado, casi la tesis avanza rápido en la tesis, ¿no? Y en cambio, cuando está en momentos de paz, pierden las apuestas, Sí, le cierto, cae sí. gordo que su papá le empieza a obligar bueno, no su papá, más bien la situación de su familia, pues medio lo quiere obligar a que él intervenga en ciertos asuntos. En el amor no sabe ni decidirse si por una o por otra. O sea, y se vuelve un caos. Su vida en momentos de paz se vuelve un caos. Y en cambio, cuando está en el momento de guerra, no, pues es que aquí estoy organizado, acá tengo estos momentos de que me pongo a platicar con mis compañeros y me siento bien hablando, ¿no? O sea, ese tipo de cosas las muestra mucho en ese personaje. Ajá. Y también, bueno, pues esto que decías, ¿no? Pues sí, el ascenso social, o sea, varias cosas que están pasando por la guerra, ¿no? Y en un contraste con lo que está sucediendo pues en las ciudades, donde más básicamente pues es la cotidianidad nada más circulando, y la guerra alborota las cosas, ¿no? Pero de todos modos provoca algo, tiene sus efectos muy, muy congruentes, ¿no? También. ¿Tienen otro aspecto que quieren abordar de ¿Sobre la lo de la novela? guerra? No, sí, claro que sí. Bueno. Bueno,
continuamos con esta un poco plática sobre lo de la guerra. A mí me parece, digamos, que la crítica fundamental, creo yo, ya la han mencionado antes, es hacia los genios. Que justamente los genios militares, y yo creo que por extensión estarán de acuerdo ustedes, tampoco los genios en términos de academia y de ciencias se dan de la nada. Si no es que ni siquiera existen. Es que en realidad, digamos, cuando Tolstoy menciona eso, trata de hacer énfasis en observar cómo nosotros, seres humanos, somos también producto de nuestro tiempo, de las condiciones que tuvimos y que hasta cierto punto nuestras ambiciones están profundamente atravesadas por eso, ¿no? O sea, yo creo que él sí duda mucho de la libertad y sobre todo de la genialidad de los militares, pero lo que me parece genial es esta cita, que se las voy a leer ahora, que es una reflexión de Andrei Bolkonsky justamente después de ver lo que pasó en Austerlitz. Dice, por el contrario, los mejores generales que he conocido eran tontos y distraídos. El mejor es Bagration. Bonaparte mismo lo ha reconocido. Y Bonaparte, recuerdo su cara satisfecha, limitada, cuando estaba en el campo de Austerlitz. Un buen militar no solo no ha de ser un genio ni ha de poseer cualidades especiales, sino por el contrario, debe carecer de las mejores y más elevadas cualidades del ser humano, del amor, de la poesía, de la ternura y de la duda filosófica y analítica. Debe ser limitado y estar firmemente convencido de que es muy importante lo que hace, porque de otro modo le faltaría la paciencia. Y solamente así puede ser un valeroso capitán. O sea, ahí me pareció genial, digamos, cómo observar que estas personas que aparentemente... ¿Por qué ponen a gente tan cruel al frente de este tipo de cosas? Bueno, según Tolstoy, porque son necesarios. O sea, si quieres que funcione, necesitas personas así, que tengan, digamos, como corazón y cerebro chiquito para que no les duela, pues no sé, masacrar niños, acabar con aldeas, todo eso. O sea, que no les importa en absoluto, que sean capaces de eso y más. Y esa, digamos, como confianza que tienen tan grande en ellos mismos y de que lo que están haciendo es, digamos, muy importante, es lo que termina por como encerrarlos también en una burbuja de que no escuchan a nadie, pero también los hace ser eficaces. Eso me pareció como brillante. Y ese, digamos, momento, por ejemplo, cuando el único que no le tiene miedo a Napoleón es el militar alemán porque está obsesionado con su teoría. O sea, no le importa si es Napoleón, es una guerra, la gente muere o no. Lo que quiere es probar que su teoría tiene sentido. O sea, de nuevo, eso me parece tan fascinante y al mismo tiempo muestra pues lo atrapados que están en su propia historia, ¿no? O sea, se cuentan una historia donde ellos mismos son los héroes y bueno, por eso hacen hasta cierto punto lo que hacen. Eso me pareció brillante, brutal, sin duda. Sí, y muestra toda la... O sea, hay un momento donde también muestra toda la gama, ¿no? Creo que poquito antes de esa parte donde empieza a hablar sobre los alemanes, italianos, así. Cada uno... En algún momento empieza a hablar sobre las facciones dentro del ejército ruso, ¿no? Y justo empieza como que se va incluso en una especie de orden, para ir mostrando cómo va mutando entre las facciones ciertas posturas. Y la primera, pues no, los que ven esto como una ciencia, ¿no? Y que ya están tratando de predecir aquí en función de otras batallas, pues qué es lo que va a pasar con esta, ¿no? Y en cambio llega un momento donde más bien el otro extremo está pues los que nada más van a defender intereses, ¿no? A la guerra, o sea, los que nada más andan queriendo como que quedar bien con el zar, viendo a quién se agregan, más bien, y ahí empieza a mostrar pues más bien a los que querían paz, ¿no? Los que querían hacer un pacto con Napoleón, pues justo para que sus intereses no se alteraran, ¿no? Algo así como lo que ahorita se está diciendo mucho de si Trump está dispuesto a la guerra o no, porque bueno, la guerra es mal negocio, ¿no? O sea, también muestra esa facción y que están ahí muy representados, pues también la corte, digamos, ¿no? Los que están de la corte que se acaban filtrando en el ejército y le hablan al zar Alejandro de una manera, ¿no? Y también en algún momento la figura militar del propio Alejandro también está muy, muy curiosa porque normalmente dice, bueno, es que esta nada más vino a estorbar, o sea, nada más lo único que hace al venir a ver a los ejércitos, a estar en los ejércitos, es que se trae todo el ruido de la corte, se lo trae aquí al ejército. Entonces, lo único que hace es nada más crear más facciones, ¿no? Y en algún momento más bien se regresa a Moscú y pues nada más hacer promoción, hacer propaganda, ¿no? Animar a la población y en algún momento dicen, pues es lo mejor que pudo haber hecho, ¿no? Pero también al lado o sea, muestra, a mí por eso también me encanta toda la descripción que hace de cada general, ¿no? Cuando habla sobre Bagration, pues sí habla como el héroe, ¿no? Cuando regresa de esa batalla, pues era el héroe y todo el mundo lo recibía en sus salones, pero en la mera batalla, pues
creo que fue en Austerlitz más, porque había ganado una batalla y luego creo que en Austerlitz, pues lo único que hizo Bagration que nadie más quiso hacer fue no pelear. O sea, en algún momento, pues ya decir, vamos a retirarnos porque esto ya se perdió, ¿no? Y es la única acción y pues resulta que es el militar más capaz y no sé qué. Y en algún otro momento, pues igual, en el mismo Kutuzov está muy representada esta cuestión de decir, no, a ver, déjenlos entrar, vámonos, déjenlos entrar, no peleen, o sea, no gasten la energía o sea, se necesita energía por eso, o sea, simplemente para tener un ejército aquí se necesita energía. Entonces, gastarlo en pelear, en batallas, pues es una mala inversión de la energía que necesitas conservar para tus ejércitos. Entonces, la mayoría de las veces es, que si ellos le están gastando en huir, nosotros para qué la gastamos en perseguirlos y luego en masacrarlos, ¿no? O sea, es algo que va a acabar consumiendo, pues no solo un ejército, va a acabar consumiendo a los dos. Y entonces, pues en Kutuzov se muestra mucho esa postura de decir, no, o sea, la guerra es nada más, pues irte acomodando de acuerdo a lo que va pasando. Nada más es como dejar que las cosas sigan su curso y tú tratas de intervenir lo menos posible. O sea, la postura es esa, o sea, intervenir lo menos posible y no necesariamente dominar desde las acciones, ¿no? Creo que es la postura pues del que termina siendo como el que sí termina, el militar, el único militar, incluso por encima de Napoleón, que sí termina teniendo una perspectiva justa de la guerra, de cómo van sucediendo las cosas, ¿no? Sí, pues, o sea, yo creo que sin duda hay como cierta... O sea, sin duda Tolstoy quiere destacar como diría la estupidez de muchos de esos militares y que es necesario que sean así, ¿no? Pero también me pareció que hay algo de ingenuidad y estupidez entre los soldados. O sea, porque justamente también ellos como que necesitan ser así. O sea, esas primeras escenas, por ejemplo, donde van a la marcha y se están aburriendo. O sea, ellos no están pensando en matar al enemigo, tampoco están pensando en la muerte necesariamente, sino que están aburridos. Son como niños, ya en algunas escenas me parecía, ¿no? Ven el agua, se lanzan. Ven así como lugar así como para ir a tomar, pues se lanzan. Entonces, como que siento que es así un poco y que se vio mucho más cuando justamente creo que es en la batalla de Austerlitz, cuando están los dos, digamos, como frentes y uno de los soldados empiezan como a gritarle. Creo que es Dolokhov, que le grita cosas en francés a los franceses y los franceses le regresan y empiezan así como dice Tolstoy, más bien como si fueran amigos, o sea, que estuvieran así, parecía que después iban a irse a tomar cervezas, ¿no? Y ahí muestra, digamos, un poco, pues ya esta clásica, digamos, disolución de las nacionalidades, que veamos que todos somos uno, etcétera. Bueno, pero esa ingenuidad de los soldados, esa, digamos, como falta de motivación ideológica para matar al enemigo, siento que es también... Bueno, no sé, eso es una pregunta que traía preparada. O sea, ¿no les parece que también es una superación que nos muestra Tolstoy, la única quizás de superación del marco ideológico? O sea, ese falta de compromiso ingenuo, medio lúdico, es finalmente lo que permite por mostrar el marco aparentemente serio de la aristocracia militar como lo que es, quizás una fantasía sostenida por quienes deciden creerlo en ese momento, pero que desaparece tan pronto los soldados se ponen a divertirse unos con otros. No sé, ahí creo que, por ejemplo, hay un potencial en la ingenuidad o en lo cómico que son los soldados, que creo que también es, no sé, quizás una forma un poco romántica de verlo él como era aristócrata, pero me dio esa impresión la primera vez que lo leí. Sí, y hay varios momentos donde lleva las cosas hacia ese lado, ¿no? También creo que hacia el final pues ya cuando están más bien en la persecución para sacar a los franceses de Rusia, pues hay un momento donde están reunidos en una fogata puros soldados rusos y de repente pues aparecen así, salen del bosque unos soldados franceses que pues no me acuerdo si ya los llevaban capturados o no recuerdo. Pero pues los invitan a la fogata, ¿no? O sea, los invitan a que se sumen a la fogata y empiezan a contarles cosas o los dejan hablar a ellos. Uno se pone a bailar y le empiezan a celebrar todo, ¿no? O sea, sí lo termina llevando eso de decir, pues es que la planeación y la ideología pues se quedó ahí en San Petersburgo. Ahí están las ideas complejas y de lo que debería ser y de lo que cómo tendría que responder el zar y cómo tendría que responder el general en jefe, todo eso, pero aquí lo que está pasando están los soldados están en una lógica de supervivencia, ¿no? Están en esa lógica de supervivencia. De lo que se trata es de conservar su energía, agarrar un lugar cálido, no mojarse. A ese nivel los termina llevando, ¿no? Y creo que
vuelvo a lo que decía, dentro de todos los jefes militares, incluso de los dos lados, ¿no? Porque en algún momento también empieza a hablar mucho del egoísmo de Napoleón y de sus generales, ¿no? Porque sí, pues es que, o sea, Napoleón se desapareció y lo que menos le importó es cómo dejó a sus soldados y a sus generales, ¿no? Él los dejó a que se destruyeran, a que se acabaran de consumir, ¿no? Y en cambio el único que está siempre constantemente viendo que ese es el recurso con el que cuenta, ¿no? Pues el recurso humano, digamos, y un poquito la energía de sus soldados, la salud de sus soldados, pues el único es el general Kutuzov. Y sin embargo, con todas las envidias de los generales que tiene abajo de él, ¿no? Todos los demás en sus ambiciones, pues lo que quieren es ir y ser el militar o el general que sí capturó a Napoleón o que sí capturó a Murat o que sí, y ninguno lo logra y sin embargo ahí van y sacrificando soldados en cada paso, ¿no? Y en cambio, pues sí, lo que termina reinando en esos movimientos, pues es la vida de los soldados, sus necesidades más básicas, ¿no? Es también llevar a los soldados a las necesidades más básicas y que sigan resistiendo, ¿no? Eso es lo que termina pasando con ellos, ¿no? Yo lo único que quiero agregar es que hay una película que acaba de salir hace no tanto que se llama Tiempos de Guerra, que refleja todo eso en la actualidad. O sea, es como una forma moderna que se basa en un testimonio de un soldado de Estados Unidos en la guerra de Afganistán, que literal, que hasta creo que fueron al pueblo, que eso fue un poco macabro, donde él casi muere y pierde ambas piernas y narra más o menos un día y medio de cómo es estar en una guerra, donde ni siquiera nos explican el contexto, ni quién los ataca, nunca vemos sino nada más es cómo es un día y medio en una guerra cuando estás bajo ataque, cuando te están matando, cuando quedas herido, cuando estás desesperado, cuando pides ayuda, cuando las órdenes ya no llegan, cuando tienes que ver ya por tu cuenta y cuando es, en síntesis, para mí es como el caos. El caos inhumano que es inmanente a cualquier tipo de guerra. O sea, no hay una guerra humana, que se trata, luego ya ven que luego hablan del derecho de guerra, de las, no, ¿cómo le llaman hoy? De las, cuando no respetan ese derecho, crímenes de guerra, perdón, que dejan crímenes de guerra como si hubiese entonces una guerra sin crimen. O sea, todo eso creo que Tolstoy se burlaría de todas esas concepciones que quieren humanizar la guerra y creo que eso no se puede. Y eso hace algunos años quizás era compartido por muchos, pero en tiempos de hoy me parece que se tiene que retomar como una afirmación contundente de que cualquier tipo de guerra siempre va a ser una barbaridad para los participantes. Solo que ahí a lo mejor yo nada más estaría como cuidado con el peligro de lo que... Es que dices, bueno, se representa en esta película. Por ejemplo, también recuerdo que hay otra que se llama Ven y Mira, soviética, brutal, sobre cómo los nazis llegan a un pueblo, lo destruyen y ahí se ve justamente como ese horror, esa incoherencia también mucho. Pero ahí yo creo que también se queda mucho la trampa posmoderna de mostrarnos demasiado cerca y demasiado bien el trauma. O sea, en este caso, digamos, las muertes muy gráficas de cómo pasa. No sé, digamos, en la película que nos mencionas, pero creo que justamente eso es lo que hace tan genial Tolstoy, también hasta cierto punto, que no se queda en eso. O sea, sí está ahí, pero siento que luego lo que le pasa a muchas películas postmodernas es que ya no quieren hablar nada, sino que hable solita la imagen del trauma. Pero justamente yo creo que lo más horrendo de las guerras no es los actos de crimen que se cometen en ese tiempo, sino al revés, que ocurren de manera muy burocrática, que es parte normal del sistema social que necesita ese tipo de cosas para seguir subsistiendo. Es decir, para mí el horror se encuentra, digamos, en lo perenne de la guerra como mecanismo social para resolver problemas y no necesariamente en los eventos, digamos, tan terroríficos que seguramente pasan en esta y en otras guerras. Pero creo que ahí sí... un poco como también ocurre, siento yo, a veces con las películas del Holocausto, que también se quedan mucho en la parte que duele, digamos, en la parte que tratan de mostrar ese dolor, pero no nos permiten comprender lo que para mí es más peligroso, que justamente fue resultado de la época plenamente racional, moderna, etcétera, etcétera. Yo no digo que eso sea fácil de decir, pero creo que Tolstoy sí tiene un punto ahí, o sea, en decir que la incoherencia y la irracionalidad no es el acto mismo, sino... que ocurra bajo un sistema que supuestamente debería de regularlo, que está hecho, digamos, como para otros fines. No sé ahí cómo lo diría, O sea, pero creo sí, que... estoy de acuerdo, sin embargo,
si bien yo casi siempre soy enemigo de las miradas micro y de olvidar lo macro, en este caso me parece que estamos ante algo que hace falta lo micro. O sea, estoy convencidísimo que si tuviésemos la opción de mandar a toda la gente que hoy apoya acciones bélicas un día a un frente, en cualquier momento de la historia, yo no sé si se volverían pacifistas, pero por lo menos estarían traumados con lo que vivieron. O sea, en ese caso sí veo algo que ya hay un alejamiento a lo macro, que todo el mundo habla a nivel geopolítico de algo, pero ya no se aborda, bueno, pero ¿cómo viven las personas eso a nivel micro? En ese entonces, hasta los animales. Creo que la mirada micro sobre qué es lo que pasa en ese tipo de vida cotidiana en la frontera, es que a mí me recordó mucho, quizás era porque yo de manera paralela estaba viendo documentales sobre Ucrania, sobre cómo vive ahí la gente en la frontera. Es guerra de trincheras como en la Primera o Segunda Guerra Mundial. Es absolutamente bestial lo que la gente vive ahí. Ellos ya no luchan por nada excepto por no morir. Les vale madre todo lo macro. Y esa mirada micro, insisto, soy muy crítico de eso, pero en este caso no veo forma de sustituirla, sino sí tiene que ser eso de que, bueno, la mirada micro que hable por sí misma, aunque sí entiendo también los peligros que señalas tú, Bela. Es que yo creo que ahí, por ejemplo, Nikolai Rostov sería un personaje que iría en contra de lo que tú dices. Porque él no solamente vio esa mirada micro, sino que es al revés. O sea, de verlo tanto, se volvió como que cada vez que veía ese horror, su amor por el zar aumentaba. Ese es el punto. O sea que tú dices, claro, si lo vieran, entonces verían el horror de estar en la primera fila y por ende se volverían pacifistas. Como si verlo automáticamente te forzara a llegar a esa conclusión. Pero lo que muestra Tolstoy es que entre los militares normalmente es al revés. Ese tipo de actos son los que despiertan después más odio y más ganas de querer, digamos, como volver a regresar. No es la idea de Tolstoy decir que la quema de Smolensk y de Moscú hizo enojar tanto a la gente que decidió ir con más ganas contra ellos. Y también es algo similar, creo yo, que a lo que se encuentra detrás del estudio del suicidio de Durkheim, porque él lo que dice es que justamente el suicidio deja de ser grande o deja de crecer cuando hay tiempos de guerra, porque la gente se siente más unida, más parte de una totalidad construida. Es decir, no necesariamente. No necesariamente. Yo creo que ahí depende mucho también de la parte ideológica, que uno puede ver la confirmación o la eliminación de lo que uno piensa. Y creo que, digo, a lo mejor no es necesariamente relacionado con eso, pero hay un momento, por ejemplo, en el que Andrei pasa por un camino y ve un árbol que es un roble viejo. Y primero lo ve y ve las cicatrices que tiene y dice, son mis cicatrices, es su vejez, es, digamos, como una negación del cambio y el tiempo. Y cuando vuelve a verlo después, más bien se fija en las ramas, cómo están creciendo verdes, cómo va naciendo la vida. Es una metáfora de la recuperación, del rejuvenecimiento. Es decir, ahí yo no disminuiría el efecto ideológico que tiene esto. Por eso me parece más importante. Porque no es verlo solamente así, sino que Tolstoy te lo muestra a Rostov teniendo ese impulso, pero te lo muestra como la ficción que es, como parte del sistema social de apariencias que tiene que cumplir y que está hecho precisamente para que los militares puedan ver lo real o el horror y observar solamente una confirmación de lo que ya piensan. Dijo, es difícil y más cuando es una novela, siempre cuando pienso en cuál es la conclusión, pues no sé, que la lean. No sé, o sea, está difícil llegar a una conclusión, pero... ¿La recomiendas o no la recomiendas? Sí, yo la recomiendo mucho, pero sí es un esfuerzo. O sea, es un esfuerzo. Uno tiene que... Digo, yo me tardé en entrar y eso que sí suelo leer novelas. Entonces, si uno quizás tiene respeto y piensa que va a ser fácil, no. Y sobre todo, también creo que es una novela que no funciona si la lees en partes y la dejas un rato. O sea, creo que... Porque puede haber libros así, pero en este caso no. En este caso creo que sí tiene que ser de un jalón, lo entre comillas más rápido que se pueda. Si no, sí se pierde, creo que la riqueza literaria de la novela. Y así en síntesis, entre comillas, yo diría que lo que se trata de ahí es cómo la libertad humana, digamos, en contextos de grandes sistemas de organización que varían a través de la historia, limitan o restringen de cierta forma la llamada libertad individual. ¿Y de qué forma pasa eso? Es decir, cómo los sistemas políticos y sociales ejercen poder sobre los sujetos a nivel individual. Sin embargo, lo que me parece que nos ilustra Tolstoy en esta novela es que las decisiones personales
sí pueden ser, aunque eso sería un gran debate, una semilla de cambio. O sea, él creo que sí tiene rasgos conservadores cuando llama a una especie de integridad moral que cuestiona, digamos, cómo los individuos sí pueden asumir, a pesar de lo que se les pasa, cierto tipo de responsabilidades en tiempos por más complejos que sean. Entonces, ese debate, porque me parece que es un debate que no se puede dar como concluido, es muy vigente en tiempos como hoy. O sea, hoy que nos encontramos moldeados por otras fuerzas, pero no por eso menos moldeadas por cosas, por poderes que nos afectan y determinan muchas cosas de nuestras vidas. Y la pregunta sigue, se vuelve, bueno, qué tanto hay agencia o qué tanto estamos de alguna forma condenados a aceptar lo que nos pasa? Sí, pues a mí quizás nada más me gustaría terminar mencionando, pues que nuevamente quizás a mí me gusta mucho la idea de que, o sea, de la novela y los personajes creciendo con ella. Creo que eso ya se Mm. ha perdido muchísimo también, pero yo me sentí, digamos, tan identificado porque a lo mejor estoy muy acostumbrado más bien a escuchar como que las personas dicen su punto de vista y ya, a partir de ahí no cambian y la novela es como ese personaje con ese punto de vista se enfrenta al mundo. Pero aquí es al revés, o sea, aquí es como, quizás yo estaba de acuerdo con algunas cosas que decía Andrei en algún punto, pero él ya abandonó esa posición, ¿no? Ya está en otra cosa, ya superó eso otro, ya no lo siente como esencial. Y eso yo siento que pues es un reflejo también de cómo, más realista diría yo, de cómo nosotros las personas, pues atravesamos en general la vida, ¿no? De cómo intentamos, ponemos una posición, fracasa, ponemos otra posición, fracasa, pero ese, digamos, constante fracaso finalmente es lo que termina por llevarnos a crecer, ¿no? A madurar de alguna manera, pero esa visión de la maduración de los personajes creo que se pierde de alguna manera hoy en día. No sé cuál sea su opinión respecto de eso, pero bueno, eso y mencionar nada más que, al igual que, como decía Zizek respecto de los eventos del Holocausto, que no pueden ser narrados, si se quiere ser sincero, en un libro de historia. O sea, por más historiográfico, preciso, lógico que sea un libro, hay siempre algo de falso en contar una historia tan terrible con palabras científicas, con un dejo de neutralidad. Es que es imposible. Como dice Zizek, es al revés. La verdad solamente puede contarse a través de la ficción. Y en este caso creo que Tolstoy nos acerca de una manera mucho más brutal a lo que sea la verdad de una guerra que cualquier, digamos, como otro intento de acercarse de una manera más técnica. O bueno, no sé, pero por lo menos sí tiene un punto ahí Tolstoy que creo que coincide con esa reflexión de Zizek. Y bueno, ya para terminar, nada más mencionar que creo que no se mencionó, pero la idea del amor en Tolstoy creo que también es muy Mm, poderosa. O sea, creo que finalmente, más que la ilustración, es el amor a la otredad lo que permite que las personas de alguna manera puedan seguir existiendo, que encuentren un sentido, ¿no? Hay muchas formas del amor, creo que se observan en la novela, tanto del amor, digamos, heterosexual, como incluso el amor que expresa la princesa María, por ejemplo, a los peregrinos que llegan a visitarla. Ujú. Pero sin duda, digamos, creo yo que es justamente la apertura de a la posibilidad de la reconciliación racional de la humanidad. O sea, seguramente él debe tener una visión muy triste de eso, pero es en el amor, creo yo, que él encuentra esa posibilidad, que a lo mejor fracasa, pero sí de conectarse con el otro y de comprenderlo de una manera más cercana. Creo que eso sería lo que diría de esta novela y que sin duda, por esta y por muchas otras razones, es un clásico que sin duda vale mucho la pena leer. Sí, yo concuerdo en eso totalmente. Yo creo que sí, así como cuando uno ve estos top 10 de series de todos los tiempos, que Los Sopranos esté hasta arriba, a mí me parece muy bien. Digo, de estas pues más o series menos, ¿eh? de plataforma, No ¿no? abras No, esa pues, caja de obviamente no me... Pandora. Tú no sabes de esas cosas. Ok, no, bueno, tampoco sé sobre literatura y bueno, estaba hablando sobre Tolstoy, ¿no? Pero bueno, así como sí hay series que para algunos pueden tener su lugar justo en esos conteos, que son conteos de todos lados, o sea, no son conteos ni especializados ni mucho menos, pues Tolstoy sí está pocos escalones abajo del Quijote o está muy cerca de algo como eso. Guerra y Paz, me refiero concretamente. Yo no he leído Ana Karenina u otras obras de Tolstoy, pero bueno, nada, eso es, digamos, es quizá el comentario más banal que puedo yo decir acerca de una obra como esta.
porque ya metiéndole, o sea, uno puede, es de esas novelas donde uno puede verlas desde tantos temas y todos los temas tratados de una manera tan profunda, tan desmenuzada. El amor es una cosa impresionante. No sé, por ejemplo, de un personaje y de diferentes personajes. El personaje de Sonia, por ejemplo, ¿no? Que es como que es la familiar de los Rostov, la prima de los Rostov, que está, pues que depende de ellos por su caridad, de cierta manera, ¿no? Y que en algún momento es en la que se muestra el amor romántico, pasional, de una manera tan estable todo el tiempo hacia una misma persona, y que sin embargo termina diciendo, no, pues tengo que sobrevivir en la aristocracia, ¿no? Tengo que renunciar. O sea, esa es una cosa impresionante, algo como la muerte, o sea, algo que a mí me dejó tan marcado, esos momentos de a punto de morir de los personajes, una manera donde es estar jugando con la semiconciencia de uno, pero la conciencia de los que están doliéndose. No de repente de una crudeza increíble, pero también de una especie de agudeza increíble. Pues la guerra, como quizá la cosa más donde quizá Tolstói utiliza todos sus recursos descriptivos de una manera también muy pues grandilocuente, pero al mismo tiempo justa. Las metáforas que hace, que me parecen, en algún momento un amigo me decía, bueno, pues son metáforas estilo Fernando del Paso, que es un escritor que a mí me gusta mucho y que hace metáforas bestiales de cosas muy... Pero yo creo que Tolstói es más bien ir hacia la precisión de las metáforas. Cuando en algún momento, creo que cercano a la batalla de Austerlitz, hace una metáfora a través de un reloj. Y que en algún momento termina de una manera tan elegante, pero tan así, decir, bueno, pues es que a veces la historia la estamos viendo solo con el movimiento de las manecillas, ¿no? O sea, ese movimiento de una manecilla, ¿no? Y nos parece que eso es lo que es decisivo de observar algo como la historia. Y en cambio no estamos viendo pues toda la serie de engranajes. Y creo que ahí es... Ya pensando un poquito en lo que me parece muy constante, y que por eso yo creo que Besukhov es, sí, dentro de los protagonistas, el héroe principal, el tipo de héroe. Incluso yo diría que Tolstói está tratando como de poner en una mayor relevancia, porque eso que decía hace rato, él es como un inconsciente, pasa por todos lados, es desde lo que decía Balam de la cultura como un recurso, como una necesidad de primer orden para sobrevivir en la aristocracia. En algún momento, por ejemplo, es el que empieza a tener diálogos con alemanes, con franceses, porque es el que habla todos los idiomas. Pero al mismo tiempo, pues lo muestran en sus épocas de borracho, que tiene ideas increíbles y nunca las lleva a cabo, que se vuelve masón y quiere llevar al ideal de los masones a la realidad y no lo logra. O sea, y sin embargo, ¿dónde termina? Y termina en una especie de redención. Yo ahí diría, aquí casi, o varios personajes, si no mueren, tienen una especie de redención. En él creo que es el que se logra la mayor, porque pues, llega a puntos de una miseria total, pero ahí es donde, por ejemplo, en él restablece una idea de felicidad, y es una idea de felicidad que sin embargo sí tiene algo de consciente. O sea, no termina diciendo, no, pues como es el más bruto de todos, a él a él sí lo voy a dejar como el feliz. No, o sea, sí es un personaje inconsciente, pero más bien es alguien que como que más bien tiene una conciencia con una especie de retraso, ¿no? O sea, es una conciencia que no va como prediciendo lo que va a suceder, ni siquiera lo que le va a suceder a él, pero sí es el que tiene en el momento del impacto emocional humano que tienen las situaciones en él. Ahí sí hay conciencia en ese momento. Y creo que ese es como el tipo de redención que está, como por ejemplo en otros personajes o en otros escritores. Por ejemplo, un caso cercano, el de Dostoyevsky, también sus personajes tienen cierto tipo de redención, pero creo que en Tolstói es en el que utiliza una tormenta de cosas y de sucesos para los personajes, para ese tipo de redención, como muy bueno, pues es que es una conciencia atrasada, pero sí necesaria, ¿no? Y ese creo que es donde yo más me terminé maravillando con esta obra. Y sí,
pues la recomendaría a cualquier persona que me pida una recomendación de libros, aunque pues siempre con esa advertencia, como lo que ustedes decían, pues es de los que sí te ponen a batallar, ¿no? Perfecto. Pues muchas gracias, Horacio. Muchas gracias, Balam. Y a menos que tengan algo más, alguno de ustedes, sería todo por el día de hoy. Y nos vemos pronto de nuevo. Cuídense mucho. Hasta la próxima. Hasta la Gracias, próxima. hasta luego.